buenas noches y bienvenidos a El Gat al Agua. Hoy justo me gustaría poder hablar a las 2 próximas horas de fútbol, porque como les decíamos, hoy se cumplen 8 años de esa fantástica victoria de la selección española en el Mundial de Sudáfrica, año 2010, con aquel golazo de Andrés Iniesta que nos coronaba como la mejor selección del mundo. Pero, lamentablemente, la actualidad política en nuestro país, en España, desde luego hace que no podamos hablar del deporte rey. Vamos a hablar del Ejecutivo, entre otros asuntos, de Pedro Sánchez. ¿Sabían ustedes que había venido con esa moción de censura, según dijo él mismo y todo su aparato, a regenerar el Estado, a arreglar las corruptelas del PP y en el menor tiempo posible convocar elecciones? Y también saben ustedes que mintió, como sabemos. Y una vez en Moncloa, cuando ya tocó poder, cuando vio que las encuestas, como es la sociedad española, era de Pedro Sánchez, una persona, digamos, denostada, casi irrelevante para el público o los ciudadanos de nuestro país, ciudadanos primera formación política, se convierte en presidente del gobierno y cambia toda la intención de voto. Algo absolutamente incomprensible. Llegó a la Moncloa y dice que no, que nada de convocar elecciones, que se queda hasta la primavera del año 2020. Y en este tiempo, las cortinas de humo son diarias, el marketing, el efectismo son diarias, pero va a intentar hacer lo que siempre hace la izquierda, una auténtica, digamos, revolución cultural y social. Ya sabemos, la ley de eutanasia ya está tramitándose en el Congreso, ha sido aceptada. La reforma del Código Penal, lo estamos viendo estos días y hoy hablaremos en el programa. Hoy ha dicho la ministra de Justicia, atención, que pretende hacer un cambio en las estructuras mentales de los jueces de nuestro país. Lo ha dicho ella. Y hoy también 750 jueces, magistrados, han hecho público un manifiesto en el que piden amparo a la Unión Europea ante el acoso y persecución que sufren, entre otros, por los políticos y gran parte de la sociedad. El feminismo está detrás, que como no le gustan las sentencias, sin habérselas leído y sin saber de derecho, pues pretenden, digamos, colgar o quemar en la hoguera, metafóricamente, entiendo, a los magistrados. Encima, como saben, están entregados a Podemos porque dependen de ellos, también a los nacionalistas, pero al populismo, y van a hacer concesiones con la propuesta, por ejemplo, de multar, que hoy le ha dicho Podemos, a quien diga piropos en la calle a una mujer, o quitar, por ejemplo, el requisito de una denuncia policial para considerarse una víctima sexual. Una auténtica locura, un sinsentido. ¿Hasta qué punto es una cortina de humo para mantenerse en el gobierno, para no hablar que tiene 84 diputados? Para no hablar de esa moción de censura que llegó al poder gracias a quien llegó. Pero desde luego ellos están manos a la obra, cambiando absolutamente todo. La ley de educación, hoy también se ha sabido, lo ha dicho la ministra del ramo, que mantiene la ley del PP, pero piensa atacar la escuela concertada, esa que tantos padres eligen y que ahorra, no lo digo yo, son informes oficiales, al Estado millones de euros versus la pública, por el mero hecho, ya les digo, de una mayor eficiencia en la gestión de los recursos. Quiere cargarse la concertada, o quiere dejarla tocada de muerte. Y también se quiere cargar la educación diferenciada, esa que divide en determinados grados educativos a los niños por un lado y a las niñas por otro, por aquello de las diferencias que hay en diferentes momentos, etapas educativas de los menores, en los que los expertos consideran que es mejor educarles por separado. Y después ya llega un momento dado en que les vuelven a juntar. Son incluso derechos constitucionales los que quieren cargarse. También va a quitar la religión de la nota, va a introducir otra vez la educación para la ciudadanía, aquella asignatura nefasta de José Luis Rodríguez Zapatero que pretendía, digamos, adoctrinar a los niños, ya no solo en la ideología de género, sino en fin, que el sistema capitalista, que es casi asesino, y que hay otros sistemas, bueno, en fin, como el socialista o el comunista y todas las bondades. Es decir, adoctrinamiento puro y duro. Hoy también, por cierto, para que vean que no exagero, la memoria histórica. Sabemos que pretendían sacar a Franco del Valle de los Caídos antes del mes de agosto, y también conocíamos la propuesta de Izquierda Unida de demoler la cruz del propio Valle de los Caídos, esa cruz tan alta, la más grande del mundo creo que es, que se ve desde gran parte de Madrid, preciosa sin duda. Hoy han dicho la ministra de Justicia, que va a crear la Comisión de la Verdad. ¿Qué verdad? Pues evidentemente la suya, la socialista. Y yo les digo, se podrá estar de acuerdo o no con el franquismo, lo que fue, lo que hizo, lo que supuso. Pero lo que no se puede tolerar es que alguien que enumere cosas positivas que se hicieron durante el franquismo para España pueda ir a la cárcel. ¿Dónde queda la libertad de expresión entonces? El PSOE, a vueltas otra vez con la guerra civil, solo quiere que prevalezca su visión de la historia. No hay que ser franquista, yo no lo soy, ya se lo digo, para decir que la República fue un régimen de terror y represión en aquella España y que la guerra civil nos libró de aquella
España oscura, sanguinaria. Franco, digamos, no fue un espontáneo, alguien perturbado que salió. No, fue la consecuencia de una necesidad que había en aquella época, por ejemplo, de que siguieran matando a personas en España por el hecho de ser católicos. ¿Eso está bien? ¿Se debe tolerar? ¿Debíamos seguir con esa España del 34 al 36? ¿Alguien, por decir lo que yo estoy diciendo, va a ir a la cárcel? El PSOE propone 2 años de prisión para quien haga este tipo de reflexiones. En fin, el PSOE aprieta el acelerador para cambiar la historia, la educación, para formar y perfilar a ciudadanos a su antojo. ¿Y saben qué es lo más triste, quizás? Que alguien podría decir, bueno, no pasa nada, que hagan ahora lo que quieran, que cuando llegue un gobierno que no sea de izquierda, revanchista, ya lo que volverá a cambiar todo. Pero como ocurre siempre, la derecha solo arregla los desastres, digamos, económicos, si es que lo consigue. Pero las leyes ideológicas y sociales no toca ni una coma. Y así nos va. Les presento a la mesa que nos acompaña esta noche en el Gato al Agua. Está con nosotros Alejandro Requeijo. Saludamos de nuevo. Requeijo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gato. A vosotros. Fernando Paz, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. José Luis Balbás. Buenas noches. Qué alegría verte. Eduardo García Serrano, buenas noches de nuevo. Un placer, Gonzalo. Buenas noches. Y Jordi Cañas, ahora sí, recién llegado de Barcelona. Jordi, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, sí, un pequeño retraso en el metro, estaba estropeado. Bueno. ¿El AVE bien? Que todo sea. Casi más en venir en metro que no en el AVE. Por cierto, mañana estaremos en Barcelona, en la ciudad condal. Luego te lo cuento y se lo contamos a nuestros espectadores. Bueno, ¿cómo pueden participar con nosotros? Ya lo saben, enviando sus mensajes, comentarios a través del WhatsApp, al número de teléfono que aparece en sus pantallas, al 670 03 45 43, 670 03 45 43. También lo pueden hacer a través de la red social Twitter, nuestra cuenta @gato_directo o también a través de nuestro canal de YouTube. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí en El Gato para entrar en materia y seguir analizando y desgranando la actualidad hasta ahora. Sí, yo conozco a Soraya desde el año 2003. Desde ese momento no le he oído ningún discurso axiológico. Principios, valores o propuestas concretas. Pasión por la ideología, Soraya no lo tiene. Es una administrativista, vamos. Los resultados son Soraya Sáenz de Santamaría, 21.513. Y 10 de la noche, aquí seguimos en El Gato y si les parece vamos a hablar de una de las noticias que a buen seguro ustedes habrán visto los telediarios, con lo cual toca ahora analizar en los digitales del Español, de OK Diario, y son informaciones, yo me atrevería a decir, preocupantes sobre la Casa del Rey, sobre el rey emérito Juan Carlos I. Lo cierto es que en España, como saben, hay determinadas campañas. Los partidos políticos están determinados en acabar con la monarquía, en volver a una república. Aquí, desde luego, el debate va a ser, y creo de verdad que la información es relevante como para explicarla en antena, porque considero que el rey emérito, de ser cierto todas las grabaciones que hoy se han hecho públicas de la que fue su expareja, o la que fue su pareja, a día de expareja, Corina, esta empresaria, que en una cita con el excomisario Villarejo, que saben ustedes, por cierto, que hoy está en prisión preventiva, desde luego, otro que habría que tratar aparte, propiciado ese encuentro por el empresario Juan Villalonga, en Londres, en el año 2015, se reunieron con ella, con la expareja del rey, y grabaron la conversación. Supuestamente Corina no sabía que estaba siendo grabada. Y dejó varios titulares interesantes y preocupantes sobre lo que es la imagen del rey. En primer lugar, afirma que tiene cuentas en Suiza y que Juan Carlos I utilizaba como testaferro a un primo suyo para ocultar patrimonio en el extranjero, en Suiza. Esto tampoco es nuevo. Habría que hablar de Fasana, habría que hablar de la cuenta Soleado, habría que hablar de los Pujol. Es decir, aquí hay mucho de lo que hablar al respecto.
Dice también que la utilizaron a ella para poner propiedades en Marruecos que le habían regalado al monarca a su nombre y afirma estar viviendo una auténtica pesadilla. Vamos a escuchar el relato y después lo analizamos. Alba Vila, Muy buenas noches, Gonzalo. Desvelada, como dices, una conversación que tuvo lugar en Londres en el año 2015 entre el comisario José Manuel Villarejo, el empresario Juan Villalonga y la amiga del rey emérito, Corina. Vamos a ver los principales asuntos de los que se habla en este encuentro. Corina confiesa que Juan Carlos I posee una cuenta en el paraíso fiscal por antonomasia, Suiza, y de una parte de su patrimonio en el extranjero ocultas bajo la identidad de su primo Álvaro de Orleans de Borbón y del abogado suizo Dante. Han puesto algunas cosas en nombre de su primo, es Álvaro Orleans de Borbón, que también vive en Mónaco. Las cuentas de banco en Suiza que they didn't come back in the amnesty, se han puesto a su nombre. A su nombre. Entonces ahora están tratando que yo pase estas cosas a Álvaro a través de Dante. Están haciéndome la guerra porque yo no quiero, I don't want to commit a crime. La amiga entrañable del rey, tal y como ella se define, también muestra sus quejas sobre que los servicios secretos españoles, el CNI concretamente, asaltaron su oficina en Mónaco en el año 2012 y que incluso le robaron diferentes documentos. Bastante testigos. Ya ves, ese tipo secuestran en Mónaco, sí, en la oficina, en mi casa. Sí. Eso ha sido visto por gente. Y puede decir que se habla mucho en Mónaco y que la chica que lleva a mi oficina todavía trabaja para el príncipe, que han llegado estas cosas al jefe de seguridad del príncipe, que habían venido la gente del CNI de España, porque ella ha sido delante de ellos. Corina también asegura durante este encuentro numerosas presiones. Los testaferros del monarca pusieron a su nombre propiedades sin que ella fuera consciente. Después exigían que se lo devolviese, algo que Corina no ha hecho por miedo a cometer un delito de blanqueo. Yo estoy viviendo una pesadilla enorme porque lo han hecho con 2 o 3 cosas y están poniendo muchísima presión de, por ejemplo, mandarle dinero o darle cosas. Eso es blanqueo, pero claro. Blanqueo. Y que yo, si tú me dices, ¿me puedes hacer un favor? Quiero hacer esta transacción, pero te necesito en el medio para no sé qué. Y tú dices, sí, es tu responsabilidad. Claro. De acuerdo. Claro. Si tú te levantas por la mañana y alguien te dice, ay, Juan, tú tienes un terreno en Marrakech. Dentro de todos estos supuestos negocios del rey, Corina también cuenta con especial detalle uno de ellos, el de Marruecos. Habla de cómo se orquestó todo. Vean. No te la conté nunca, porque eso para mí es muy... A mí él no me conocía de nada, me conocía de 2 reuniones y cuando me voy a comer con él me dice, es que estoy así, me tiene atado completamente. Y me mencionó el tema de Marruecos y dice, sí, claro, es que el terreno es eso, la que ha quedado ella. Dice eso. El del rey, el de Marrakech. Mira, es un tweet que se llama Dante Canónica. Entonces es de Dante Canónica, por ejemplo. Le han puesto en contacto con el número 2, la persona del rey de Marruecos. Montan una estructura que se llama X. El director es el Dante Canónica. Ponen una propiedad dentro de la estructura. Sí. Hacen como un contrato de venta, entonces parece todo perfecto. Claro, no pueden decir que el beneficiado es el otro, ¿no? Claro. Entonces, sin decírmelo, me lo ponen. Y después dicen, esta no quiere volverme la cosa, pero si lo hago, es money laundering, es blanqueo. Estas conversaciones, insisto, reconoce las cuentas en Suiza del rey Juan Carlos, no a su nombre, a nombre de Álvaro de Orleans Borbón. Detalla incluso viajes, desde esta cuenta se hacían pagos del rey Juan Carlos, viajes por ejemplo a Estados Unidos, desde Torrejón de Ardoz, donde pagaban esos billetes, esos viajes desde esta cuenta. Dice incluso que el director del CNI, esto lo dice Corina, le amenazó a ella, a sus hijos, que entraron en su domicilio en Mónaco, lo registraron de una manera ilegal, se llevaron documentación. ¿Qué os parece lo que acabamos de ver? Muy
grave. La verdad es que... Grave, has dicho. Sí, me parece tremendamente grave porque bueno, hablamos de distintas variantes y además yo creo que estamos ante la punta del iceberg de algo muy grande y con consecuencias, la verdad es que absolutamente imprevisibles, ¿no? De entrada, vamos a ver qué revelaciones salen mañana, porque estoy convencido de que van a salir más, ¿no? Para seguir, creo que a partir de aquí se abren varias líneas de investigación. La primera, no creo que sea muy difícil que un juez, mediante una comisión rogatoria, pida información a Marruecos para ver de qué tipo de finca estamos hablando y si existe o no existe esa finca. También creo que se abre otra derivada, o que por lo menos estas revelaciones resucitan un concepto, tú lo has apuntado ahora, Gonzalo, que es el de la famosa cuenta Soleado, investigada en el marco de la investigación del caso Gürtel, ¿no? Claro. La cuenta Soleado, para que nos entienda la gente que nos está viendo en casa, es una estructura financiera ubicada en Suiza, en la banca suiza, donde siempre se sospechó que había cuentas de grandes fortunas españolas. Bueno, Corina, en esa grabación, uno de los nombres clave que cita es Dante Canónica. Dante Canónica es una persona que trabajaba con Arturo Fasana, que fue la persona... Fasana viene a España en septiembre, que eso también va a ser interesante a declarar, ¿eh? A declarar, correcto. No es la primera vez que declara, además, en el marco de las investigaciones del caso Gürtel. Es la persona que diseñó la estructura financiera de Soleado, que entre otros llevaba a Francisco Correa, el cabecilla de Gürtel, ¿no? Entonces, me parece que es otro hilo del que poder tirar. Y luego está el papel también del CNI. Si todo esto que cuenta Corina es cierto, a mí de entrada me resulta muy chabacano que el máximo responsable de los servicios secretos de un país vaya en persona a Londres a amenazar a nadie. Me parece que no es la función que debería desempeñar los servicios secretos de un Estado, ¿no? Eso por poner encima de la mesa una primera valoración. De verdad sí que me parece muy grave, y hay que recordar que actualmente la Audiencia Nacional se está investigando una causa que es la llamada Operación Tándem, en la que, por cierto, hoy hemos conocido la detención de un histórico comisario como es Enrique García Castaño, por su vinculación también con Villarejo, una persona muy conocida en las fuerzas de seguridad y con mucho poder en los últimos, te diría que casi 30 años. Bueno, en la Audiencia Nacional se investiga la Operación Tándem. La Operación Tándem, para que nos hagamos una idea, es la detención de Villarejo y el posterior registro de todos sus domicilios. Y de esos registros, las fuerzas y cuerpos de seguridad se llevaron una cantidad ingente de documentación. También audios, porque Villarejo, es verdad, y lo han dicho ya muchas personas de su entorno, grababa a mucha gente. Entonces, entiendo que ahora mismo la Fiscalía, en sus manos, los fiscales que están investigando la Operación Tándem, si no tienen ya o no han encontrado ya estas grabaciones, tienen que estar a punto de hacerlo, o lo harán en un futuro, con lo cual abre la puerta a una investigación en la Audiencia Nacional sobre todas estas revelaciones. Decía Requeijo, gravísimo. Pero ¿hasta qué punto estas declaraciones, acusaciones que hace Corina son verosímiles, teniendo en cuenta el contexto? 2015. Londres, reunión con el comisario Villarejo, con el empresario Villalonga. 2 años antes, o 3, creo que fue en el 12, se acaba la relación cuando se revela la famosa cacería de Botsuana. No sé si incluso podemos hablar de que acabaron bien, acabaron mal, pero ella dice, no, a mí no me dio las fincas de los terrenos de Marruecos por amor o porque me quería, no, lo hacía con una intencionalidad fiscal. Es decir, que ahí se nota incluso cierto resentimiento, podemos hablar. Venga, ¿qué os parece la más valoración? Yo creo que lo gordo cuando se acredites los fondos en Suiza, fundamentalmente la cuenta Soleado, se hablan de cifras enormes, de cifras de 15.000 millones y de ese tipo, de muchos españoles y de muchos políticos españoles. Eso es de lo que se ha hablado de la cuenta Fasana, ¿no? Dante era uno de los números 2, yo creo, del propio Fasana, y atendía a grandes cuentas en Suiza, ¿no? El tema de Marruecos, en lo que profesionalmente yo conozco, te diré que tiene muy poco valor el suelo inmobiliario. Sí, algunos edificios, pero por el valor de la construcción, donde se construye a la tercera parte del valor de España, como mínimo en sitios prime. O sea, no le veo ninguna relevancia inmobiliaria, y he participado en varias inversiones y transacciones asesorando a clientes de consultoría en Marruecos. Lo sé al milímetro, vamos. Y ya todo lo que no sea Casablanca y la capital, olvídate. Pero vamos,
en la cornisa, o sea, solo en la cornisa de Casablanca. Lo demás, vamos, valor ínfimo, o sea, menos que, ¿qué quieres que te digo yo? Pues la cuarta parte de Málaga, eso es un valor que puede ser de referencia, ¿no? En los sitios prime. No a nosotros vale, la vivienda vale a 300 euros, ¿qué me estás contando? Es un metro cuadrado. O sea, es que eso no le veo valor. Veo valor el tema financiero, es decir, el tema de la cuenta soleado debería tener el Estado español, porque lleva mucho tiempo, quién han estado ahí, cuáles son esas cifras, porque si son 15... Se habla de los Puyol incluso. Sí, de mucha gente, y políticos, y exministros, y expresidentes de comunidades, de eso se habla. Los nombres están ahí, si los nombres lo sabemos. El tema son las pruebas, porque en temas financieros hay que tener las pruebas, amigo. Pero una cuantía y es de esto, complicado, ¿no? Esas pruebas, claro, Balbás. Una cuantía de este tipo tiene un daño al Estado español, independientemente de la corrupción, del 40% o del 50% de coste fiscal. Solo el blanqueo de eso vale el 40 o el 50%. O sea, vamos a suponer que es dinero legal de las transacciones de arte y de las grandes relaciones de asesoría internacional que hacían no sé quiénes, ¿no? Pues, no obstante, el coste para un residente español que en ese momento ha producido el dinero, para la Fiscalía Española, pues es el 50 o el 40%, querido, independientemente de la corrupción, que no me meto. Y la cuenta soleado es una de la más tapada siempre, de la más tapada, porque Suiza ha soltado ya su información fiscal y la deberíamos tener. Yo creo que tenerla tienen. El tema es que la enseñen, porque tenemos derecho a saber los españoles quiénes tienen ahí el dinero y quiénes han evadido esas cantidades, porque eso se llama fraude fiscal. Venga, Jordi, ¿más opiniones? Bueno, evidentemente estamos ante una situación extremadamente grave. Extremadamente grave. A ver, la grabación evidentemente es una filtración interesada en un contexto donde el señor José Villarejo pues está en prisión incondicional y donde se está viviendo una situación que yo creo que podría ser una verdadera amenaza a las instituciones del Estado. Una especie de pseudo-chantaje. Es decir, a ver, que esto se haga público tiene una intencionalidad. Una grabación en el año 2015 donde prácticamente Corina hace una relación de aquellas informaciones que pueden hacer daño en ese momento ya al rey emérito, ¿no? Y que por lo tanto tenía una función de tener una especie de seguro. Si salen ahora es por un motivo. Por lo tanto, el contexto es importante y lo que puede significar de amenaza a las instituciones del Estado es evidente, y que eso está dentro de un juego que yo desde luego desconozco, pero que a amor de haber visto muchas series y películas, pues podemos imaginarnos a qué se refiere. Eso es un tema. El segundo, bueno, hay que saber si la relación íntima entre la corona y Corina iba más allá de la relación de amistad íntima, sino que era más allá. Y entonces, si esto realmente es cierto, estamos ante una situación extremadamente grave. ¿Por qué? Pues porque hay que saber no únicamente si las afirmaciones, no sé si teatralizadas o no, de la grabación son ciertas, pero si de serlo, ¿cuál es el origen de ese patrimonio? Claro. ¿Cuál es el origen? Porque claro, el dinero no se crea de la nada. El dinero o se tiene familiarmente o se recibe. ¿Tienes la respuesta a esta pregunta que te formulas? No, yo no lo sé, la pero tienes. Creo que es relevante, porque claro, estamos hablando de unas relaciones de una persona con el rey de España, que en principio eran de amistad íntima, por seguir con el eufemismo, pero que parece que no, que iban más allá, que hay una relación prácticamente bueno, y ella a sí misma se reconoce como un testaferro, ¿no? Y que por lo tanto, si uno es testaferro de algo, es porque hay unos recursos, unos ingresos, unos bienes que tienen que desviarse, y esos bienes no surgen de la nada, vienen de algún sitio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de eso? Eso es interesante. ¿No? Y claro, pero es que el origen de todo eso, la figura clave, la rótula, es la jefatura del Estado, o la persona que la había ostentado. Una jefatura del Estado cuya legitimidad no es solo la constitucional, sino además la de un comportamiento ejemplar. Entonces, si la legitimidad de la jefatura del Estado hereditaria es justamente su necesaria ejemplaridad, y vemos que se puede derivar de investigaciones que espero que, no sé si la Fiscalía General debería iniciarlas, pero desde luego ante cualquier afirmación así de cualquier ciudadano, agencia tributaria y la maquinaria del Estado se pondría en funcionamiento, llegue personalmente hasta el final. Claro. Hasta el final. Interesantes reflexiones y también interesantes las preguntas que ha dejado Jordi en el aire. Enseguida, Eduardo y Fernando Paz, tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad. Pero antes conectamos con Beatriz Fajardo. Beatriz, muy buenas noches. Cuéntanos, porque creo que quedan pocos días para, sin lugar a dudas, el plan del verano. Cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. ¿Habéis hecho planes para los próximos días? ¿No? Pues os damos una idea irrechazable. Os presentamos las veladas del Palacio en Boadilla del Monte, una magnífica oportunidad de disfrutar de buena música. Empezó el 28 de junio y terminará el 14 de julio en un marco histórico incomparable. Este verano disfruta gratis en los jardines del Palacio del Infante Don Luis del mejor pop, flamenco y música clásica. Del 28 de junio al 14 de julio en concierto. Mikel Erenchun, José Mercé, Orquesta Metropolitana de Madrid, Annie B. Sweet, Jaime Urrutia, Antonio Carmona, Delica Chamber Orquesta, Pitingo, Revolver y la Orquesta Lírica Europea. Visita las veladas del Palacio. Visita Boadilla del Monte. Bueno, aquí seguimos, 10 y 28 de la noche, hablando de estas grabaciones, estas filtraciones de la conversación entre Corina. El apellido no me atrevo a decirlo. ¿Cómo es el apellido, Ardo? Tú que pronuncias bien el alemán. No, bien. Bueno, Corina, sabemos, la conocemos todos, la ex pareja del rey emérito, de Juan Carlos I, que se han filtrado hoy. Se grabaron... ¿Qué? ¿Sí lo dices? ¿Cómo lo digo? O sea, no lo era. Una amiga íntima. Bueno, oye, pues, perdona, yo puedo tener una pareja, pero no tiene por qué ser mi novia, puede ser una amiga íntima, bueno, en cualquier caso. Amiga entrañable, se definió a sí mismo ella en una entrevista al Mundo en el año 2013. Pues vamos a dejarlo ahí. Amiga entrañable, ¿no? Abriendo y cerrando comillas, de Juan Carlos I. Se reconoció, se conoció, se dio a la luz pública esta relación en la cacería en Botswana del año 2012, y en el año 15, en Londres, le grabaron la conversación, que es los extractos que le acabamos de poner. Venga, valoraciones de lo que supone, porque desde luego es un auténtico bombazo. Eduardo, Fernando. Como os veo muy eufemísticos a la hora de buscar la palabra que defina el tipo de relación que no es lo importante, ¿eh? No, Eduardo, no, lo importante no es eso, lo importante es que el lenguaje es fundamental. Lo que importa son las cuentas. Se han llamado siempre cortesanas. Y Jordi daba una clave que es la relación de cortesana con el rey, derivada número uno, la relación económica. Esto es algo que se ha dado siempre, todos los reyes con sus cortesanas, bueno, pues han tenido una relación, además financiera, la célebre Pompadour de Luis XV, en fin, esto es algo común en las casas reales, no solo la española, en todas las casas reales. Vamos a ver, en la transición se hizo lo que se llamó el Pacto de los Editores, que popularmente se le conoció en los medios de comunicación como el Pacto de la Bragueta. El Pacto de los Editores consistía en ocultar, porque había que presentar a Juan Carlos como si fuera una suerte de Juana de Arco rediviva, había que presentarlo de tal guisa para que los españoles, bueno, pues admirasen a su rey en ese periodo de la transición, y construir una imagen del rey que esos mismos editores que firmaron ese pacto sabían que era falsa. Porque las pulsiones económicas y financieras y las pulsiones amorosas de Juan Carlos eran vos populi desde que era cadete. Desde que era cadete en la Academia General Militar de Zaragoza. Entonces había que construir una imagen que ahora se ha destruido. Pero se ha destruido por la propia conducta del rey Juan Carlos, mantenida oculta por los medios de comunicación españoles tan libres, tan democráticos. Se ha mantenido oculta durante 30 años. Y cuando se ha dado el pistoletazo de salida, y yo creo que ha sido, esto tiene una trascendencia política gravísima. Vamos a ver, esto sale, a mi modo de ver, por dos cuestiones. Una vendetta de Villarejo, que es un pájaro de cuidado, un pájaro de mucho cuidado, y el discurso de Felipe VI frente al separatismo catalán. Cuando las palabras de Felipe VI frente al separatismo catalán logran que más de 1,5 millones de españoles se manifiesten 2 veces seguidas
en el corazón del movimiento separatista catalán, en Barcelona, eso no se le ha perdonado. El único vínculo que hoy hilvana a la nación española, la más antigua nación-estado del mundo, en tanto en cuanto es la primera nación-estado de Occidente, es la corona. Yo no sé si esto es verdad. Puedo suponer que sí, conociendo el historial de pulsiones financieras y carnales de Juan Carlos. Pero el objetivo de esta verdad, en caso de que lo sea, una más, el objetivo de esta verdad no es destrozar a Corina, pulverizar la imagen del rey. No, no. El objetivo de esto es que caiga la monarquía. En tanto en cuanto la monarquía es hoy, desgraciadamente así es, el único hilván que sujeta mal que bien la unidad nacional española. Cayendo la monarquía vendría lo que tú has apuntado en tu planteamiento inicial. Vendría una república patrocinada, tutelada y gobernada por los separatistas, los podemitas y los socialistas. E iríamos a eso que el PSOE venera, que es el federalismo, y que los separatistas no aceptan y que los podemitas tampoco. Fernando. Bueno, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es, bueno, en primer lugar, obviamente, la actitud de esta señorita cortesana, que tendrá su razón de ser, con toda seguridad, y tiene su razón de ser y se trasluce algo en la conversación porque se siente utilizada, evidentemente. Es la razón por la que ella saca esto adelante. Corina Susanne Wittgenstein, que tampoco es tan difícil de decir. Efectivamente, Eduardo. No lo digo precisamente por Eduardo. Es que me sacas de Nietzsche, que es facilito de pronunciar, o de Heidegger. Bueno, aquí sabemos que tenemos Eduardo. Paz no solo viene aquí como historiador, sino también como políglota. Venga, por favor. Sí, señor. Bueno, Goethe también lo sé decir. Venga. Bueno, yo creo, aquí hay dos cosas. En primer lugar, lo que revela, y lo que revela, lo que está poniendo de manifiesto, es una corrupción muy generalizada en las altas esferas de la sociedad española y, por tanto, en las altas esferas del régimen. Es una realidad que ha existido desde hace mucho tiempo y que, como Eduardo ha dicho, no voy a abundar en eso porque él lo ha expuesto magníficamente, viene siendo silenciada, ocultada desde hace décadas para construir una imagen de una determinada casta política, financiera y mediática que es sobre la que se sostiene todo este tinglado y en su cúspide el monarca emérito. Aquí han estado durmiendo el sueño de los justos informaciones acerca del primero de los españoles durante décadas, informaciones que en muchos casos eran del dominio público, efectivamente, y que estaban en esos cajones de directores de periódicos que utilizaban para proteger al régimen en gran parte y también, obviamente, como un arma de protección también para ellos. Y lo que sucede en este caso es que esto puede ser utilizado, y de hecho lo va a ser abundantemente, y ya lo está siendo, porque ya han saltado a la palestra algunos de los clásicos, por aquellos que quieren terminar con el régimen del 78. Es una evidencia. Y en manos de alguien como Villarejo, esto es pues como darle un mono a una Gillette. Entonces, es algo terriblemente peligroso. Es algo muy difícil. Yo dudo también de que Villarejo solo tenga esto o que esto sea lo más fuerte que tenga. Dicho de otro modo, ¿crees que puede tener más? Hombre, conociendo así un poco al personaje, por sus obras les conoceréis, sí. Esto está buscado. La conversación está buscada. A ver, evidentemente. Requeijo. Yo creo que estamos diciendo cosas en general muy interesantes y ahí coincido con algunas cosas que han dicho en el sentido de que nos lo ponen muy difícil a gente que, por ejemplo, yo, a pesar de mi juventud, reivindicamos el mal llamado régimen del 68. Digo mal llamado porque se le da una connotación como de continuismo con la dictadura cuando yo creo que no fue así. Pero es verdad que nos lo están poniendo difícil porque hay una figura que era totémica de la transición, un héroe del 23F, sobre el que se había construido un relato positivo de una campechanía, de un señor inmaculado, y los últimos años, ya de una decreciente popularidad... ¿El 23F? ¿Dices? Digo el relato oficial, luego, el relato si quieres, Eduardo, entramos. Es la misma mentira que el relato actual. Eso es otra de las mentiras de consenso. El papel de Juan Carlos oficial en el 23. Lo que quiero decir que luego, si queréis, discutimos los matices, es que había una idea generalizada sobre el rey. Que en los últimos años su popularidad había descendido, eso probablemente le fuerza a la abdicación, pero yo creo que, habiendo rumores como los había, efectivamente, creo que la información de hoy marca un antes y un después.
Y me preocupa en tanto en cuanto afecta a una figura que yo creo que sigue siendo fundamental, que es la de la monarquía en este país actual, y que, por cierto, se va a comer, dicho pronto y mal, Felipe, que en principio no es responsable de lo que presuntamente, según estas grabaciones, hacía su padre. También quiero llamar la atención sobre la función de, en este caso, el periodismo. Lo apuntaba Paz en el sentido en el que muchas veces siempre había habido una especie como de inmunidad para la Casa Real. Y creo que eso empezó a romperse y creo que en parte es positivo, en parte no, creo que es positivo. Creo que cuando alguien tiene un hecho que es real, que es relevante y que interesa a los lectores, hay que darlo, cueste lo que cueste. Y desgraciadamente la democracia... Pero será... Alejandro, el debate sería, antes eso no se daba y ahora sí se da. Y ahora sí se da. Esa especie de búnker informativo que había en torno a la Casa Real. Es cierto. E incluso yo creo que se han traspasado determinadas líneas, porque ya incluso con saña por algunos medios. Pero oye, lo que antes se ocultaba, como bien decían Fernando y Eduardo, ahora ya todo lo contrario. Se ha roto esa burbuja. Es que date cuenta de una cosa, Gonzalo. Esta mañana estas informaciones de los compañeros del Español y los compañeros de OK Diario salen a primera hora. Y palabras como Corina o palabras como Juan Carlos ya eran trending topic en un país que ya no atiende tanto a ese formato, llamémoslo establishment si queréis, de los medios de comunicación tradicionales. Es decir, mientras que ya todo el mundo estaba hablando en sus móviles, en el metro, yendo a trabajar, y eso se reflejaba en una red social como es Twitter, había muchos medios que todavía se resistían a entrar en esta información. Luego han entrado prácticamente todos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que eso también está cambiando y creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Se habla de la palabra filtración siempre como algo negativo. Yo, mira, voy a contar una cosa personal. Yo he trabajado durante mucho tiempo con una de las personas que ha dado la información, que es Daniel Montero. Y voy a hacer quizá una confesión, pero es así. A mí hace ya mucho tiempo, Dani me dijo, tenemos que investigar una cosa en Marrakech. Y hasta ahí puedo leer. O sea, esto no es una cuestión que de repente tú pases por allí y te llame alguien y te diga, toma, un regalito de Navidad. Hay que estar ahí, sí, sí. Es decir, hay un trabajo previo de cultivar una fuente, de estar detrás, de trabajarlo. Y por eso quiero poner en valor también el mérito periodístico que tiene el haber publicado esto, que salvo que alguien venga y lo desmienta, que están tardando los aludidos en hacerlo, creo que es relevante, creo que es importante y creo que es interesante para los lectores o para los ciudadanos. Por eso poner en valor lo que es, bajo mi punto de vista, también un mérito periodístico. Bueno, yo creo que ha quedado claro. No sé si hay alguna reflexión más, porque me gustaría que tenemos mucho... Venga, pues telegráficamente, por favor, Balbás, Jordi y Fernando, y cambiamos asunto y nos vamos a hablar de Cataluña. Venga. La operación, desde luego, que tendrá segundas y tendrá más ampliaciones, puede ser que tenga, como es lógico, ciertas implicaciones políticas y lobbies políticos que van contra la jefatura del Estado que representa la monarquía en España, aunque ya dejó ser, ahora es rey emérito hace 4 años. Ya su hijo es otra personalidad, incluso mundial y de otro tipo, ¿no? Claro, las 3 personas que hay ahí, bueno, pues son un exempresario que estuvo en Telefónica, un comisario de policía, que bueno, pues es un comisario de policía, y Corina, que es una amiga íntima del rey. Tampoco es que ahí estén negociando cosas de la nación. Ahora lo que hace falta son las pruebas, sobre todo del canal del dinero. Ese sí que está claro, porque sí que siempre se ha dicho que Juan Carlos, pues en negocios con los árabes, en el petróleo, que debe ser verdad, que les tenía, no, pero bueno, será fuera de España y podían ser hasta legales y legítimos, ¿me entiendes? Eso, yo no tengo papeles, hay que tener los papelitos. Eso siempre se ha dicho. La operación del AVE de la Meca, pues no deja de estar en la Meca y se ha defendido empresas españolas. Y Corina dijo, que ya lo dijo varias veces, que fue Moratinos quien lo indicó. O sea, que en fin, aquí cada uno, que era el ministro de Exteriores, en ese momento también defendiendo los intereses de España. O sea, es una operación de 7.000 millones, que yo creo que con complementos es más dinero, ¿no? Y ya está hecha y perfectamente bien hecha. O sea, que eso nos da prestigio. Ahora, la operación contra el Estado es la que el Estado tiene que defenderse si tiene fundamentos distintos de las de el fraude fiscal o el blanqueo de capitales, que eso es un delito. Que si hay dinero, no solo este señor, sino todos. O sea, porque todos son iguales ante la ley. Sobre todo en los temas de dinero, hoy no se puede permitir un Estado democrático que es expolíticos o expresidentes o es lo que sea,
tengan dinero del Estado, que el coste del Estado es el 40%, independientemente de la corrupción, que ese es otro delito. A ver. Solamente hablo del fraude fiscal. Jordi y Fernando, venga. Bueno, yo, en primer lugar, quiero y espero que se investigue, saber si esto es cierto y espero que se demuestre falso. Yo quiero que quede claro. O sea, quiero que quede claro. Sé a lo que te refieres, pero bueno, claro. Quiero que se investigue y quiero que se demuestre que esto no es más que las palabras de alguien que tiene como objeto contribuir a una de dos, o a su autoprotección o a colaborar en un chantaje al Estado. Lo que sé se sabrá. ¿Vale? Pero quiero que se investigue y personalmente espero que se demuestre una acusación o un montaje. Bien. Porque si de no ser así, es evidente que no podemos negar que esto va a tener un recorrido, va a tener un impacto sobre la institución. Es inevitable. O sea, esto no, por mucho que uno se llame monárquico, defienda la institución, defiende la monarquía y la jefatura del Estado, es evidente que si se acaba determinando que hay certezas y verdades en lo que se dice, evidentemente esto pone en cuestión una etapa de tiempo que donde el rey de España puede haber tenido pues comportamientos, digamos, como mínimo cuestionables. ¿Por qué? Pues mira, os voy a poner un ejemplo. Yo estoy convencido que las acciones de la jefatura del Estado antes y de ahora tienen como objeto potenciar las industrias españolas, el comercio español. Sí, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Cuando Ronaldo se vende a la Juventus, todos sabemos que tiene un intermediario que se vende y cobra un porcentaje, ¿no? Entonces aquí parece que ese es el trabajo de la Casa Real, ¿no? Trabajo, no es a cambio de una comisión, no es a cambio de nada, es su obligación, porque para eso está. Ojo, es que yo, de verdad, yo no vivo en medio no vivo en un palacio, no vivo en medio de la Sierra Madrileña, no voy por el mundo en first class, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mira, no soy Borbón. Bueno, pues si eres Borbón y resulta que este Estado nos hemos convenido que es una monarquía parlamentaria donde los hijos de la rama Borbón pues va a tener esa jefatura para siempre, pues hombre, como mínimo tiene que cumplir con sus obligaciones. La primera, ejemplaridad. Ejemplaridad en el comportamiento personal, en el privado, también te digo, en el privado y en el público. Porque de no ser así, tienen que rendir cuentas como cualquier otro ciudadano. Porque lo que son es porque hay 46 millones de españoles que así lo han decidido, y a ellos les deben rendir cuentas. Si les han faltado a su respeto, les han faltado a su confianza, pues evidentemente como sí, pero Jordi, que esto que está muy bien, pero es que no solo el rey, cualquier empleado público, cualquier miembro de una institución, el presidente del gobierno, un ministro, etcétera. Tiene inviolabilidad. Sí, bueno, vale, sí, pero la ejemplaridad en las costumbres, en la vida privada y demás, todos los que tenéis cargos públicos, sin lugar a dudas. Y verdad que los que estamos en esta mesa Fernando, es evidente que siempre exigimos y hemos exigido a los políticos que la tengan. Y hoy en día, desde luego, más que nunca están bajo el control de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Oye, pues cualquiera, porque si no, porque yo creo en una democracia de verdad, hombre. Ha quedado clarísimo. Fernando, venga. Bueno, yo lo que decía es que esto viene a poner de relieve una serie de cosas. Es un caso como el caso Pujol o como el de Urdangarín, que lo que pone de relieve no es la corrupción de estos señores en concreto, sino la corrupción de todo un sistema de cosas. Es decir, cuando Urdangarín va pidiendo por las comunidades autónomas a los presidentes y estos le sueltan, es porque ellos saben que ese es el modo en el que se actúa. Y esto es lo que está sucediendo en este caso. Pero la pasta se la llevan ellos. Sí, claro, evidentemente. No, pero ya como, se la han llevado ellos. Claro, pero como todo el mundo, por eso, y nadie la devuelve, pues como todo el mundo sabe, efectivamente la labor de intermediario y comisionista, en este caso, de la persona de la que estamos hablando, ha sido así durante décadas y no creo que nadie lo ignore. La cuestión está en algo también que decía, desde el punto de vista político, decía Alejandro hace un rato, él hablaba del régimen del 78, de su defensa del régimen del 78, es una cuestión personal, pero afirmaba algo con lo que no se puede estar de acuerdo desde un punto de vista neutral, ¿no? Es decir, que el régimen del 78 no tiene nada que ver o no tiene relación con el régimen anterior. Tiene todo que ver con el régimen anterior. Y cuando uno rastrea su legitimidad, llega hasta el 18 de julio del 36, que es donde se produce una cesura histórica. Esa es la razón, exactamente, que tú lo has dicho de pasada, pero esa es la razón por la cual esto se utiliza políticamente. Porque hay quien quiere romper con ese régimen del 78 que tiene, a su parecer, el pecado original de su procedencia franquista, de la casta política y de la propia monarquía, de la propia jefatura del Estado, que es decidida por aquel, es decir, por don Francisco Franco, que estaba con anterioridad. Déjame un matiz rápido, que lo vas a ver claramente. Por poner un ejemplo, el partido político Podemos siempre había tenido a Villarejo como un
como un enemigo público número uno. Esta situación les obliga, claro, en este caso Villarejo es un instrumento útil para su fin último, claro, que es destruir el régimen del 68. Por eso van a tener que hacer un equilibrio muy complicado para valorar esta información que hemos conocido hoy y al mismo tiempo seguir denostando todo lo que venía de Villarejo, ¿no? Claro, pero eso a ellos les importa poco. Es decir, a ellos, vamos, en cuestiones morales no serán sospechosos, y creo que se me entiende bien, claramente. A ellos lo que les importa es la finalidad. Si esto justifica utilizarlo como ariete contra el régimen del 78, lo harán. Y, por supuesto, a nadie le puede caber la menor duda de que, desde el punto de vista político, esto es un golpe para la institución. No lo es solo para Juan Carlos de Borbón, lo es para la institución. Y, naturalmente, en este momento, por el que transitamos, que Dios quiera que sea corto, pero que no tiene pinta, la institución necesita ser fuerte para afrontar los retos, sobre todo referidos a la unidad de España, claro, que tenemos presentes en este momento. Hay quien quiere pescar en río revuelto, obviamente. Bueno, pues la unidad de España, evidentemente, está en entredicho. ¿Quién está aprovechando estas conversaciones que se han filtrado, grabadas por Villarejo? Es evidentemente el separatismo. Teniendo en cuenta y contextualizando con lo que les voy a decir. Ayer, como saben, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, cerró la instrucción del caso, más de 8 meses investigando, tomando declaración a testigos, a acusados, etc. Ayer lo cerró, lo ha elevado a la Sala Penal del Supremo, que previsiblemente en otoño, es decir, en octubre, noviembre, se abra el juicio oral y todas las personas que no han huido, que no se han fugado, irán a juicio. El cierre de la instrucción implicaba también, porque lo dice la ley, no por un capricho del juez Llarena, que los diputados electos en el Parlamento de Cataluña pasaban a ser inhabilitados, temporalmente por lo menos, hasta que haya una sentencia firme, que eso será probablemente después del juicio, que, como les digo, comenzará en octubre. Ahí lo ven, el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con lo cual el juez Llarena ha solicitado al Parlamento de Cataluña que proceda al cumplimiento de la ley, es decir, inhabilitar a los diputados como Oriol Junqueras, como Forn, como tantos como Rull, que están en la cárcel y que, como han sido procesados por un delito, entre otros, de rebelión, quedan inmediatamente inhabilitados, suspendidos, digamos, de empleo y de sueldo, temporalmente al menos. Y ahora dice el separatismo que quizá no acatan esta decisión judicial. Entre otros, fíjense, el presidente catalán ha llamado indecente al juez Llarena por haver hecho este auto. Vamos a escucharlo. Ataca directament a la sobirania del Parlament i, per tant, és el Parlament el que ha de respondre i ha de respondre de manera col·lectiva. Nosaltres no demanarem a cap dels nostres diputats que abandoni l'acte. Y lo importante es cómo va a reaccionar el gobierno de Sánchez, ¿no? Si Sánchez va a seguir mirando para otro lado, si va a seguir diciendo que esto todo es normal y que aquí no pasa nada y que los separatistas son muy leales y tal, o realmente va a defender todos nuestros derechos, porque vamos, ya sería el colmo que se suspende automáticamente por rebelión a estos señores y señoras y resulta que era el Parlamento quiere votar con una mayoría parlamentaria ficticia. Si un juez toma una decisión, por mucho que sea el Parlamento de Cataluña, esa decisión, porque estamos en una democracia y no en un Estado totalitario, el Parlamento la tiene que adoptar. Decía Inés Arrimadas, esperemos que Sánchez tome cartas en el asunto, a ver qué es lo que hace, pero claro, teniendo en cuenta que Sánchez le debe el gobierno, le debe el estar en la Moncloa a Esquerra y al PDeCAT. Se va a tomar un chupito de ratafía. Se va a tomar un chupito, efectivamente. Bueno, ¿qué te parece, Jordi, lo que estamos viviendo? Bueno, pero si es que pueden perfectamente no renunciar al acta. Lo que no van a es a votar. O sea, si es que esto es muy sencillo, es que Llarena lo dice. Llarena lo que le dice al Parlamento, dice, mira, yo les doy a ustedes la oportunidad de que cojan la lista, que modifiquen ustedes el reglamento del Parlamento para que estos señores, sin llegar a perder el acta, puedan ser sustituidos. Pero ellos lo que no van a poder es votar. O sea, lo que van a perder es su condición, sus prerrogativas como diputados. ¿Y el sueldo? ¿Y el sueldo? Pero si no quieren entregar el acta, no lo entreguen. Sí, pero entonces pierden la mayoría en el Parlamento. Entonces, lo que sí que será desobediencia será si el Parlamento cuenta con esos votos y los sigue contando como diputados en pleno ejercicio de su condición como diputado. Entonces, lo que veremos, mira, como dato, van a nombrar al letrado mayor del Parlamento. Habéis visto que los letrados habían hecho un ejercicio siempre de defensa de la Constitución, tal. Bueno, había habido presiones terribles por parte de la mesa y por parte de los partidos separatistas a los letrados, hasta el punto que el letrado mayor se fue, dimitió.
Bueno, ¿sabéis a quién van a nombrar de letrado mayor? Al señor Ridao, el que había sido secretario general de Esquerra Republicana. No es posible. Coño, ya lo verás. Se va a ser el letrado mayor del Parlamento, va a ser el exsecretario general de Esquerra Republicana, que es ya letrado del Parlamento, que había sido miembro del Consejo de Garantías Estatutarias y que ahora va a ser el letrado mayor, es decir, van a poner el zorro a guardar a gallinas. Entonces, el Parlamento, la mesa del Parlamento y sus letrados pueden decir que ellos pues no acatan. Entonces, como siempre, el Gobierno debería iniciar un procedimiento contra la Fiscalía, evidentemente la Abogacía del Estado, contra aquellos que desobedecen. ¿Lo va a hacer Pedro Sánchez o va a seguir siendo rehén y prisionero de los separatistas? También te digo, esa desobediencia es muy grave. Si Torra, digamos, impulsa esa desobediencia y la legitima como presidente del Parlamento, en un país normal, y yo espero que en esto siga siéndolo, este señor será inhabilitado por desobediencia. Entonces, Torra. se va a jugar su futuro político. Entonces, yo de momento... Ayer dijo que no tenía nada que perder, que tenía 55 años, sus hijos ya están en edades de mantenerse y que va por todas. Turren. Ah, Turren, ojo, el presidente del Parlamento. Torra es que yo ya ni lo cuento, o sea, Torra es un títere. Torra es un testaferro, este sí que es un testaferro de Puigdemont. Turren, que seguramente él está construyendo su personaje político para ser la cabeza de lista de Esquerra en unas hipotéticas próximas elecciones, vamos a ver hasta dónde llega. Torra puede decir misa, pero quien tiene que ejecutar eso es la mesa del Parlamento. Quien tiene que decidir si aplica o no aplica lo que ha resuelto el juez es la mesa del Parlamento. Y veremos dónde está Turren. ¿Habéis escuchado a Turren? Sí. No. ¿Habéis escuchado a alguien de la mesa? No. ¿Estos que se presentan boca chanclas? No dicen nada. Están calladitos, Esquerra ¿no? no dice nada. Bueno, pues ya veremos. Porque Torra puede decir lo que quiera. Torra, yo decir, como yo, pues es gratis, ¿no? O sea, yo que desacaten, muy bien. Pero la mesa del Parlamento es la que tiene que determinar si cumple o no cumple lo que ha resuelto el juez Llarena. Entonces lo veremos. Si no lo incumple y desobedece, espero que automáticamente se ponga en marcha una vez más un procedimiento judicial y oye, si después lloriquean diciendo es que claro, es que no está tan fatal, es que nos acusan por desobedecer, pero inhabilitados. Y Torrent, pues a lo mejor, si cruza ese Rubicón de volver a desobedecer una resolución judicial, pues a lo mejor se juega su futuro político. Mira, hay algunos, perdón, para acabar, los de la CUP están diciendo que se desobedezca, los de la CUP están diciendo que... Bueno, los de la CUP no se juegan nada, porque no están ni en la mesa del Parlamento. Torra no se juega nada porque él es presidente de la Generalitat y no depende de él. Quien se lo va a jugar son los miembros que componen la mesa del Parlamento y que decidirán por mayoría si aceptan o no aceptan lo que ha hecho el juez. Sí, pero Jordi, vamos a ver. Si el discurso, la música es la siguiente ahora mismo, y nos la repiten todos los días, nos cantan la melodía todos los días, por parte del Gobierno, y es que vamos a ir a medidas políticas. Esto no se arregla con cuestiones judiciales, con cuestiones policiales, tal. Vamos a ir a medidas políticas. Esto, evidentemente, está insuflando viento en las velas del separatismo porque se están creciendo, porque saben que los delitos que puedan cometer se van a sustanciar por la vía política, antes o después. De una manera o de otra, los van a sacar. Sí, sí. Y tienen esa conciencia y saben que este gobierno los va a sacar. Por lo tanto, esto lo que está haciendo es alimentar el fenómeno de la subversión en Cataluña y alimentar el fenómeno de la desobediencia. Pero otra vez viene alimentado desde el Estado, viene alimentado desde Madrid. Por lo que yo me temo que esto no va a parar aquí. Yo creo que el señor Torra, lo dije desde el primer momento, este no es Puigdemont. Este es un tío con más calado que Puigdemont. ¿Con más calado? Sí. Tiene una convicción mayor, tiene una formación mayor y está dispuesto, y Torra está dispuesto, y me juego con vosotros lo que queráis, está dispuesto a ir hasta donde sea y va a arrastrar en su camino a los que pueda, y si no, al tiempo. Y además, tanto más cuanto que sabe con quién se está enfrentando. Si el gobierno anterior ya, en fin, no era como para formar en un pelotón de la Legión, ¿verdad? Era un gobierno bastante débil. Pero si el gobierno anterior apenas hacía nada y había que pincharle continuamente para que moviera el culo, este gobierno, que es concomitante, hay que decirlo así, con los separatistas, porque depende de ellos. Es que depende de ellos. Este gobierno les va a dejar hacer lo que les dé la gana. Lo camuflarán, lo rebozarán y saldrá Pedro Sánchez, o lo que es todavía mejor por divertido, Carmen Calvo, a decir lo que quiera. Pero ellos saben que tienen una cierta impunidad. Eduardo Balbás, Requeijo. Jordi ha planteado que conoce mucho mejor que un servidor la política catalana, el Parlamento catalán, etcétera.
ha planteado una cosa, ha deslizado en su discurso una cosa verdaderamente escalofriante. La mesa del Parlamento decidirá si acata o no la decisión del Tribunal Supremo. Es que no es opcional. Es que no hay opción. Es que una decisión del Tribunal Supremo se cumple. No hay opción a no cumplirla. Estamos, yo sé que Balbás se va a agarrar el canasto de las chufas con esto que voy a decir, pero estamos en lo que Tardá le dijo a Pedro Sánchez en la sesión de investidura sin que ni un solo diputado de los 350 presentes se levantase a enmendarle la plana a Tardá. Recordaréis perfectamente que Tardá, en su intervención, cuando está argumentando el voto favorable de Esquerra Republicana a la investidura de Pedro Sánchez, le dice a Pedro Sánchez: saque usted a los presos políticos. O sea, un representante del Poder Legislativo español le dice al que inmediatamente después va a ser el presidente del Poder Ejecutivo, le dice que saque a los presos. Ni el destinatario de la petición, horas después investido presidente del Gobierno, ni el destinatario de la petición, ni ninguno de los diputados de su grupo parlamentario fue capaz de decirle al señor Tardá: está haciendo usted una petición en esta Cámara, que es la sede del Poder Legislativo, uno de los 3 poderes del Estado, está haciendo una petición digna de una tiranía. El presidente del Poder Ejecutivo ni mete ni saca de la cárcel a nadie en una democracia. Uno entra en la cárcel o sale de ella en una democracia por decisión del Poder Judicial. ¿Qué me está usted diciendo, señor Tardá? ¿Que yo saque a los presos de la cárcel? Se refería quizás al indulto, pero se necesita una condena firme que todavía no está. Estamos en... Bueno, pues estamos en eso. Por eso, claro. Estamos en eso. Bien. Y la opción del Parlamento catalán... Yo entiendo perfectamente lo que ha querido decir Jordi, lo entiendo perfectamente, pero es sencillamente aterrador. Vamos a ver, estamos en un proceso revolucionario sin armas, de momento. Un proceso de rebeldía de la política catalana, del Parlamento catalán y del Gobierno de la Generalitat frente al Estado. Ellos saben, porque la historia la conocen, que por las bravas no lo van a conseguir. Y están en algo que, bueno, pues el llorado Lluís Companys no supo hacer, no quiso hacer, o simplemente en el año 34 no se llevaba. Entonces van a tratar de conseguir lo que intentó Lluís Companys por otros métodos, que es la rebelión permanente ante cualquier decisión del Estado, frente al poder de la Generalitat y al poder del Parlamento de Cataluña. Y no hay más. Y si el Estado tiene a un pusilánime como Rajoy, llegamos al 1 de octubre. Y si después de ese pusilánime el Estado tiene a un rehén de lujo del separatismo, que es Pedro Sánchez, pues mejor que mejor. Enseguida seguimos con el debate. Balbás, Requeijo, mucho gate por delante. Nos está esperando, por cierto, también nos va a esperar el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, a quien vamos a preguntar sobre ese congreso. Quedan hoy 10 días del PP y a ver si deshoja la margarita. ¿A quién va a apoyar? No lo ha verbalizado. Todos podemos intuirlo, pero no lo ha verbalizado. Por cierto, de Cataluña, nosotros, mañana, el equipo de esta casa, el presidente de esta casa, Julio Ariza, acompañado de un servidor, vamos a estar a las 8 de la tarde en una charla, coloquio, con todos los ciudadanos de Cataluña, de Barcelona, de Lérida, de Gerona, de Tarragona o de otras provincias, en el Hotel Atenea, en la calle Joan Güell, número 207, ¿no? Efectivamente, pues nada, hablando con todos ustedes, con todos los espectadores, ciudadanos que nos ven, los que no nos vean también, para hablar de política, para, en fin, escucharles, para saber cuáles son sus inquietudes, cómo es su día a día,
que en muchas ocasiones tienen ustedes que aguantar ese rodillo de la intransigencia, de quien quiere acabar con la libertad, que es el separatismo, el nacionalismo. Con lo cual estaremos ahí charlando, ya les digo, es un coloquio, no va a ser ningún tipo de conferencia ni nada, es tan solo escuchar y después habrá evidentemente una copa de vino español que nos tomaremos todos juntos. Quedan plazas todavía, pocas, pero quedan algunas, con lo cual pueden llamar y solicitarla, guardarla en el 91 616 24 64, 91 616 24 64. Si no les cogen a esta hora, dejen su recado, su mensaje y mañana, primerísima hora de la mañana, les devolverán la mañana, o si no, escriban un mail a esa dirección, club@intereconomia.eu. Ya les digo, esta charla coloquio mañana con Julia Ariza en Barcelona, acompañado por un servidor. Antes, ¿cómo pueden ustedes ahorrar en energía, en gas, en electricidad? Bea Fajardo, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches de nuevo. Cree que paga demasiado en sus facturas de luz y gas, pero no se decide a cambiar porque piensa que es algo engorroso. Pues no se preocupe, cambiar de compañía es fácil y gratis con Aldro Energía. Aldro le da una atención y servicio personalizado y se encargan de todas las gestiones de forma rápida, sencilla y sin gastos ni molestias para usted. Además, Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía, hemos unido fuerzas para ofrecerle un descuento exclusivo. Como espectador de este programa podrá disfrutar de un descuento del 20% en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Conozco a Soraya desde el año 2003. Desde ese momento no le he oído ningún discurso axiológico. De principios, valores o propuestas concretas. Pasión por la ideología, Soraya no lo tiene. Es una administrativista, vamos. Los resultados son Soraya Sáenz de Santamaría, 21.513. Y 5 de la noche, aquí seguimos en directo en el Gata al Agua. Por cierto, mañana estará aquí Rafael Núñez Huesca sustituyéndome. Ya verán que va a ser un gran programa con analistas muy buenos, entrevistas, por cierto, alguna que ya tenemos cerrada, y va a ser un programa muy, muy interesante. Un fantástico profesional, Rafa, así que mañana estará aquí porque nosotros, como saben, estamos en Barcelona. Venga, Balbás y Requeijo, situación que estamos viviendo en Cataluña, la percha informativa, digamos, es que Torra ya ha dicho que probablemente no vayan a acatar lo que ha dicho Llarena, y el contexto político es el que es, porque pedía Arrimadas amparo, digamos, al gobierno de Sánchez, pero el gobierno de Sánchez, Balbás, tú bien sabes que depende de quién depende, que es del separatismo, y si no, al carré. Bueno, yo creo que lo del gobierno de Generalitat y de Torra pues es un insulto permanente a la inteligencia de los españoles, ¿sabes? Es permanente el insulto, o sea, no son nada más que todo ofensas permanentes, ¿no? Dice, bueno, que no va a obedecer un auto judicial del Supremo. ¿Pero qué está diciendo? Es una ofensa de... O sea, un señor que es presidente de una autonomía, muy bien, importante, porque es Cataluña, pues importante, pues como Andalucía, es un poco más pequeña en habitantes y un poco más de PIB, pero bueno, pues una autonomía, o sea, nada más que va a desobedecer por una cosa que tampoco es para tanto. O sea, que simplemente el juez, que ya lleva un procedimiento de 7 meses, va a decir que hay 6 personas que no pueden votar ni cobrar, punto, porque están imputados. Y 2 de ellos están huidos, que se llaman Comín, si no me equivoco, y el otro Puigdemont. Y lo que pasa es que Comín todavía no se va a que por cierto, ese sería el séptimo entonces, ¿no? Ese sería el séptimo. Bueno, pues... Y Serret la octava. 6 o 7, o sea que tampoco sería para tanto el asunto. Pero es suspender de funciones hasta 6 personas, pues no es para tanto. Ahora dice que la decisión la tome la mesa y que les imputen a ellos, que él se queda, porque él habla. Hablar de momento no es delito, lo que es actuar. Lo que él dice es actuar contra la ley, que es lo que está en juego, ¿no? Que
El PSOE, pues sí, es verdad que el presidente de gobierno pero ha sacado 180 votos y que Mariano sacó 170 con 84 abstenciones del PSOE, porque si no tampoco salía ni con 170. O sea, que aquí las cosas son las que van y las que vienen, ¿sabes? Entonces, bueno, evidentemente condicionado está. Y desde luego pues ha intentado una estrategia de diálogo permanente y esas cosas. Hablamos, la convivencia y tal. Pero claro, que es una estrategia muy distinta de la que tienen los nacionalistas. Muy distinta. Mientras convergerá, pero desde luego el PSOE no va a vulnerar ni la ley ni la convivencia social en Cataluña, porque no la va a vulnerar, ni le interesa, ni quiere, ni está en su voluntad. Es lo que yo entiendo, ni lo podría hacer. Es decir, ni lo podría hacer porque se quedaría sin votos y se quedaría sin fuerza, ¿no? Entonces, aquí hay muchas palabras que son palabras. Cuando sean hechos, pues por estos serán hechos, evidentemente. Personas serán hechos, tendrán consecuencias jurídicas y a partir de la consecuencia jurídica, el que incumpla la ley, pues ya se sabe, le inhabilitan. Y ese ya, pues, ni va a ser diputado a veces, y punto pelota. El que quieran desafiar tanto al Estado, no creo que llegue, porque va a haber elecciones, que la va a haber pues en 1 año y medio, supongo, generales, no creo que mucho más, porque no se puede hacer otra cosa, porque están ahí las autonómicas y las municipales, y será el gobierno el que diga la fecha de la convocatoria, como lo dice la ley, querido amigo, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando se aplicó el 155 había muchas voces que lo que pedían era arrebatar al independentismo ciertos resortes que habían hecho que con el paso del tiempo y ante la nula oposición del Estado se blindasen en ciertos sectores de la sociedad civil, por ejemplo, de pues la educación, del funcionariado, etcétera, etcétera. Para que no tengamos la situación de que dentro de 20 años no sean un 47%, sino que fuesen un 80%, que entonces sí que, claro, ya desde un punto de vista de legitimidad habría un problema muy, muy grande, ¿no? Y precisamente creo que lo que está pecando el gobierno de Sánchez es que este clima de distensión que le llaman, precisamente se está aprovechando para que ese nacionalismo vuelva a recuperar, si es que alguna vez los perdió, esos resortes que le dieron el poder para, incluso sin ser mayoría, parecer que lo era, ¿no? Pero yendo al caso concreto de la decisión de Llarena, yo tengo que reconocer que a mí me genera ciertas dudas la decisión que ha tomado. Es decir, si hay que inhabilitarle, se les inhabilita, y si no, no. Pero hacer esta suspensión temporal, sí, ya sé que me vais a decir que está recogido en el reglamento y que la democracia, al fin y al cabo, es cumplir el reglamento. Y estoy de acuerdo, pero de entrada me genera cierta duda. Y sobre todo soy pesimista con respecto a lo que pueda decidir la mesa del Parlamento. Yo me acuerdo que en el mes de abril Ciudadanos propuso a la mesa del Parlamento algo tan peregrino para lo que sería el Parlamento de Cataluña como que, dado que había diputados fugados que no acudían a los plenos, pues retirarles esa asignación que por ley les corresponde, que es un sueldo como diputados, cerca de 2.900 euros al mes para un diputado raso, parecido a lo que se cobra en el Congreso de los Diputados en Madrid. No sé si os imagináis lo que contestó la mesa, claro. Bueno, pero la circunstancia ha cambiado, porque realmente ahora, mira, yo creo que el magistrado Llarena ha hecho un ejercicio, como siempre, de encaje de bolillos. Entonces, por un lado, ha querido, y así lo ha decidido, privar e inhabilitar como cargo público estos... Ojo, suspensión, Jordi, inhabilitar el suspensión, pero dice, esto va a afectar a una decisión democrática y, por lo tanto, yo lo que doy es el margen a que el Parlamento intente corregir esta situación. Estos señores, ellos no pueden votar ni pueden cobrar. Pero como no pueden votar y eso afecta a unas mayorías parlamentarias, doy el margen a que el Parlamento de Cataluña modifique el reglamento para que permita que corra la lista mientras estos señores son, pero sin poderlo ejercer. Bueno, pues a mí eso no le van a poder decir que quiere violentar las mayorías democráticas del Parlamento. No. Yo como juez os digo que estos señores no pueden votar porque están acusados, van a ser acusados de rebelión o de la instrucción, están por delitos de rebelión, son rebeldes y por lo tanto tengo la facultad para inhabilitarlos como cargo público. Bien, pero yo no quiero que esta decisión pueda violentar una decisión democrática que han tomado los ciudadanos de Cataluña eligiendo unos señores. Por lo tanto, al Parlamento le dice, si quieren ustedes, corríjanlo. Si quieren, así no quieren, no. Pero lo que no van a poder hacer es contar estos votos como propios, ni los van a poder delegar porque no son suyos. Es decir, la circunstancia... Y entonces eso pone la pelota en el tejado de la mesa. Entonces, que pueden... Decías tú, es que me parece inaudito que incumplan. Bueno, la ley
parece inaudito que nadie la incumpla hasta que alguien la incumple. O sea, la mesa, lo lógico sería que una institución del Estado no incumpliese una decisión de un poder del Estado. Claro. Pero bueno, como en Cataluña ya hemos llegado a la situación esta, no esperpéntica, sino golpista, de que las instituciones del Estado incumplen decisiones del Poder Judicial con la intención de subvertir el orden constitucional, pues no parece descabellado que lo hagan. A mí lo único que digo es que, lo único que espero es que si estos señores realmente llevan a cabo su amenaza de desobedecer una resolución, en este caso del magistrado Llarena, lo que tiene que hacer evidentemente el Estado es reaccionar apropiadamente e iniciar los procedimientos pues, para inhabilitar o para sancionar ese comportamiento, no monetario. Jordi, y una cosa si me permites, hablabas tú del juez Llarena haciendo encaje de bolillos. Yo sí que es verdad que al leer el auto de la conclusión del sumario eran 25 folios, luego había más autos donde respondía más cosas, pero sí me dio la sensación de que Llarena tiene casi como objetivo principal el que haya un juicio relativamente rápido antes de que acabe el año. Fijaos, si vosotros pensáis que habéis tenido un mal día hoy o esta semana, imaginaos esos funcionarios del Ministerio de Hacienda a los que les encargó un informe sobre la malversación, y ayer en el auto lo que le decía a Llarena es, bueno, como no llega, pues ya no me lo mandéis, da igual, porque al fin y al cabo tampoco era tan importante. Hombre, pues vamos a ver, eso es una serie de detalles que a mí me llevan a concluir que el hombre tiene mucha prisa por acabar. Entonces entiendo que no quiera estar todo el rato aceptando las diligencias que les proponen las partes, porque entonces nos podemos eternizar, pero chicos, si has encargado un informe. Si Hacienda te ha pedido un plazo de más tiempo para terminarlo con garantías. Instrucción cerrada, con lo cual el caso está visto para juicio, que presumiblemente va a comenzar en otoño. Bueno, vamos a hablar del Partido Popular. Creo que tenemos conexión con el exministro de Asuntos Exteriores. También ha sido candidato a la presidencia del Partido Popular en esas primarias. No pudo pasar de esa primera ronda. Se quedó a las puertas. Ganaron, como saben ustedes, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. Vamos a repasar lo que está ocurriendo en el Partido Popular, cómo llegan ambos candidatos, tanto Soraya como Pablo Casado, y enseguida hablamos con el ministro Margallo. Los candidatos que se batirán en ese gran duelo final por la presidencia del Partido Popular aparecen juntos. Primera foto juntos y hasta una charla distendida entre ambos. Esta era la primera vez que Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado coincidían en un mismo evento desde que se celebrasen esas primeras votaciones en las primarias del Partido Popular. Y lo hacían aquí, en la tradicional cena que celebran los populares cada verano. Les vimos sonrientes, no, muy sonrientes. De hecho, los candidatos aprovecharon este encuentro para confesar la buena sintonía que tienen entre ambos. Ha ido muy bien, ¿y la vuestra? Aparentemente, una cena del Partido Popular con sabor a tregua. Salimos bien, como entramos, pero cenados. Pero después del posado, sus posturas de cara al próximo Congreso parecen cada vez más opuestas. Pablo Casado echa cuentas y dice, son más de 2.000 compromisarios los que le apoyarán en esa segunda ronda de votaciones. Superamos los 2.000 compromisarios y que lo estamos haciendo a conciencia. Pero Sáenz de Santamaría no tarda en reaccionar. Cree que Casado exagera con estos números. Probablemente en este partido no sepamos sumar, mientras sepamos multiplicar. Y entre risas, Pablo Casado responde. Creo que cada uno tenemos nuestra suma. Y la mía, la verdad es que me da buenas vibraciones. Y precisamente sumar es lo que propone la candidata, aunque sí o sí, con ella. A mí me toca tratar de construir esa unidad porque soy la lista que ha ganado. Mientras Casado insiste, hay que llegar hasta el final. Hay que ir al Congreso y que los compromisarios elijan qué partido quieren en el futuro. También los candidatos tienen discrepancias sobre cómo hay que votar en las próximas elecciones del Partido Popular. Casado propone que se disponga de cabinas electorales y que la papeleta de votación contenga el nombre de los dos candidatos a falta de marcar solo una X e introducirlo en un sobre cerrado. Mientras Soraya apuesta porque los compromisarios escriban a quién eligen sin necesidad de papeletas ni urnas secretas. Y pese al brindis... Ha habido dos brindis, por Ana Pastor y por Rafa Fernando. Parece que los candidatos no han logrado convencerse de unir sus candidaturas de cara al próximo Congreso. Bueno, recta final, quedan 10 días para este Congreso. ¿Qué puede pasar en el Partido Popular? ¿Cuál es su futuro? ¿Quién va a ganar? Intentemos buscar algunas de las respuestas. Ministro José Manuel García Margallo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, a usted que le vamos a pedir que saque la bola de cristal y usted como futurólogo, que es muy bueno, a ver si nos ayuda a resolver algunos de los grandes enigmas sobre su partido. Bueno, en primer lugar, ¿cómo está usted? Viendo el resultado del jueves pasado, ¿considera que valió la pena su candidatura, haberse presentado, haber intentado librar esa batalla para presidir el PP, viendo que no pasó el corte? Pues sin duda alguna. Mire, yo creo que estábamos en un momento excepcional como partido y como país. Habíamos llegado a una moción de censura que era un instrumento que estaba previsto que no tuviese éxito jamás y lo tuvo, lo cual quiere decir que algo habíamos hecho mal, y hemos tenido un proceso en que los militantes inscritos no han pasado de 66.000, cuando el número teórico de militantes del PP estaba en 850.000, lo cual quiere decir que se había producido una enorme desafección en nuestras filas. Antes se decía que había simpatizantes del PP que no eran militantes, pero es que ahora hemos descubierto que hay militantes del PP que no eran simpatizantes del PP, lo cual es para reflexionar, ¿no? Y yo lo que quise y sigo queriendo es que esto sea un debate de ideas, un debate de proyectos, un debate de programas. Por eso he considerado siempre esencial el debate, y yo lamento que ni siquiera en esta segunda parte del partido haya un debate. A mí no me importa tanto quién sea el presidente del PP como qué es lo que quiere hacer del PP y cómo quiere que el PP sirva a España. Eso es lo que me ha importado y es lo que yo he tenido oportunidad de exponer en las primarias, con un proyecto de refundación del partido en 32 medidas y con un proyecto de regeneración de España para empezar pasado mañana. Es decir, España no puede tener un recreo de 2 años hasta las elecciones generales, y el PP, como primer partido de la nación, tanto en términos de votos como en términos parlamentarios, está en la obligación de hacer propuestas al resto de las fuerzas políticas para sacar a España de la situación en la que está, que es muy grave. Señor García Margallo, habiendo hecho el diagnóstico y lo que debería hacer el PP, ¿a quién va a apoyar usted de las 2 candidaturas que se presentan en el Congreso la semana que viene? Sin la menor duda, Pablo Casado. Es decir, creo que la candidatura de Soraya Sáez de Santamaría nos ofrece más de lo mismo, un continuismo absoluto de unas políticas que nos han llevado a una moción de censura que estaba previsto que no pudiese triunfar y ha triunfado, y a un desencanto y a una desafección de los militantes, y creo que seguir por ese camino esperando que las mismas fórmulas que nos han llevado aquí den distintos resultados es algo que contradice hasta las ciencias físicas, ¿no? Entonces vamos a ver, ministro, por entenderle, dice usted que Soraya Sáenz apoya a Pablo Casado, entre otras cosas, porque Soraya Sáenz de Santamaría es el continuismo a la situación que le ha llevado el PP. Entonces es una especie de enmienda, no sé si parcial o a la totalidad, a lo que ha sido el último gobierno del PP que presidía su amigo Mariano Rajoy. Sí, enmienda a la totalidad que yo he hecho oralmente y por escrito. Yo tengo un libro que se llama Por una convivencia democrática, en la que explico por qué yo creía que estábamos en el camino equivocado. Y es verdad, Mariano Rajoy, entre las 2 sectores del gobierno que han existido desde el principio, se inclinó por el sector de Soraya Sáez de Santamaría. Los únicos ministros que estrenaron gobiernos con Rajoy que siguen vivos son la propia Soraya, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez. El resto no es que estemos en el Valle de los Caídos, estamos en una fosa común. Y entonces yo lo he dicho siempre, es decir, esto nos lleva a la desaparición del partido por inanición ideológica. Y usted sabe que yo lo he defendido, está en letra impresa, lo dije siempre y creo que el tiempo me ha dado la razón, ¿no? Entonces se lo pregunto claramente, si Soraya Sáenz de Santamaría ganase el Congreso de la semana que viene, ¿qué cree que ocurriría con el Partido Popular, ministro? Creo que se produciría una enorme fragmentación en el Partido Popular.
Es decir, si algo ha demostrado Soraya Santamaría es que no tiene ninguna capacidad de integración. Esta leyenda urbana que monta su candidatura de que ella es el marianismo y Casado es el aznarismo es rigurosamente inexacta. De todos los que hemos estado sentados en Consejo de Ministros con Soraya Sáez de Santamaría, ella cuenta en este momento con el respaldo de Montoro, de Fátima Báñez, de Nadal, de Íñigo Méndez de Vigo y de Ignacio de la Serna. Todo el resto de los ministros están en el campo contrario, lo cual indica que capacidad de integración ninguna, y que el marianismo mayoritario no está con Soraya Sáez de Santamaría, sino en el campo contrario a Soraya Sáez de Santamaría. Eso es un hecho objetivo. Bueno, la candidata, la ex vicepresidenta, dicen los analistas, los expertos, ahora se lo voy a dejar a su juicio, que ayer se refería a su persona sin nombrarle. Quiero que la escuchemos y después nos dice usted si se siente o si se da por aludido. Vamos a escuchar a la candidata. Yo creo que las señoras en este debate nos hemos comportado con una educación ejemplar, bastante más que algunos señores. Ministro, dice que las señoras se han portado con educación más que algunos señores. Yo no sé si usted se da por aludido o hace referencia a su falta de educación. A la mía. Yo, para empezar, sí soy un señor y desde luego me parece que he demostrado una educación exquisita. No sé, estas son siempre declaraciones genéricas sin puntualizar. Es decir, vamos, yo por supuesto que no me siento aludido en absoluto. Bueno, cuéntenos, señor Margallo, ayer hubo la cena del Partido Popular. ¿Cómo la vivió usted? ¿Estuvo usted presente? Era del grupo parlamentario, la presidía Ana Pastor, también el señor Hernando. Estaban todos los candidatos que concurrieron a esas primarias el jueves pasado, también los finalistas. No sé si tuvo ocasión de hablar tanto con la ex vicepresidenta, con Pablo Casado. ¿Qué ambiente vivió? Hablé con todos. Y también hablé con María Dolores de Cospedal y con José Ra, somos compañeros de partido, y lo que sería insólito es que no tuviésemos comunicación entre nosotros. Yo hablé con ella en la cena, me dijo que me había estado buscando, que me iba a llamar, que me llamaría hoy. Esa llamada no se ha producido, pero tuve ocasión de decirle lo que pensaba y le dije, mira, yo creo que unas primarias no se pueden resolver con una lista de integración en que lo que se busquen son acomodos personales. Creo que aquí estamos hablando de dos proyectos distintos, un proyecto que es el continuismo absoluto, el que tú representas, y un proyecto que es lo que yo he llamado la revolución tranquila, que tiene dos patas. Una pata que es la refundación del partido para devolver el partido a sus militantes y volver a recuperar los principios y los valores que nos convirtieron en una fuerza política de primera división, y un problema de convivencia a largo plazo, de regeneración nacional, para sacar a este país, a esta nación nuestra, del marasmo en que se encuentra. Primer punto. Por tanto, no a la lista de integración, que es tu primera propuesta. Segundo, creo que tiene que haber un debate, cosa que tú no quieres, porque los militantes y los ciudadanos tienen derecho a saber qué es lo que cada uno de los dos candidatos propone, qué es lo que le está ofreciendo a la nación. Bueno, eso es un disparate, Y tercero, y le dije, no te voy a engañar, yo voy a apoyar a Pablo Casado, porque entre los dos proyectos, el que más se parece a lo que yo he querido hacer, y lo que yo he querido hacer está por escrito, es el del Pablo Casado. Creo que el continuismo no nos conduce a ningún sitio. A partir de ahí entiendo que no se haya producido la llamada, claro, por aquello de Ortega, de que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía, ¿no? Bueno, un par de cuestiones más, ministro. Dice usted que va con Pablo Casado, pero ¿quién cree que va a ganar? No, teniendo en cuenta cómo es el funcionamiento, 3.100 compromisarios, el aparato en Andalucía con Javier Arenas a la cabeza, sabe usted muy bien quién lo controla, a favor de quién van. Martínez Maillo, aquello de la neutralidad, digamos que es un término que desconoce, viendo cómo está actuando estos días, con lo cual parece que lo tiene muy complicado Pablo Casado, ¿no?
Pues mire, el tema es tan chusco y tan triste al mismo tiempo, que hoy he hablado yo con gente de mi comunidad, con Valencia. Me dicen, la ventaja es que las urnas van a ser por orden alfabético y por tanto no se va a poder saber quién ha votado a quién. Y por tanto, si el voto es secreto, es muy posible que en este caso los feligreses no sigan al párroco y que por tanto nos encontremos con una sorpresa. Si fuese por control de aparato, yo no tengo duda de que Soraya Sáez de Santamaría parte con ventaja. En estas condiciones yo creo que hay partido y que hay gente que puede decidirse a pensar en los intereses generales de España por encima de cuál sea la presión que se les ejerza sobre la base de explicarles que pueden no estar en las siguientes listas. Yo creo que todavía hay partido y vamos a ver si en ausencia de debate somos capaces de explicar lo que España se está jugando en estos momentos, que es muy serio, porque seguimos siendo el primer partido de la nación. Una última cuestión. ¿Sabe, le consta, tiene información, ha hablado con él, con Mariano Rajoy, qué es lo que va a hacer o a quién cree que apoya, más allá de esa neutralidad que siempre ha demostrado, pero no sé si le consta algún tipo de movimiento o algún tipo de influencia hacia alguna de las dos candidaturas, en concreto hacia la de Soraya? ¿Le consta? No, no me consta. Yo he hablado con Mariano Rajoy, hablo prácticamente todos los días porque es amigo mío, está en un periodo difícil de su vida, pero tengo la elegancia de no preguntarle por cuestiones políticas. Él sabe perfectamente cuál es mi posición y de eso no hemos hablado y por tanto no le puedo iluminar en este terreno. No sabe a quién votaría entre los dos Mariano Rajoy, no se atreve a mojarse, ya que le conoce tanto y es tan amigo suyo. Yo creo que no va a votar. Yo creo que no va a votar y creo que no va a hacer ninguna manifestación en el discurso que dirige al Congreso inclinándose a ninguna de las dos candidaturas. Él ha decidido retirarse de la vida política, dejar que sean los militantes los que decidan. Y bueno, la frase más próxima que me ha dicho, no queréis democracia, pues ya tenéis democracia y yo espero que de verdad haya democracia. Eso es lo que de verdad espero. Bueno, ministro, una última cuestión. Lunes 23 de julio, en el supuesto de que Soraya Sáez de Santamaría sea la flamante presidenta del Partido Popular, ¿qué va a ser de José Manuel García Margallo? Pues yo seguiré en el partido al que he dedicado toda mi vida. Seguiré pensando y reflexionando sobre España. Probablemente haga un enorme esfuerzo para vertebrar la sociedad civil, es decir, gente que estemos o hayamos estado en todos los partidos y gente que no haya estado en ningún partido, una especie de agrupación de intelectuales al servicio de la Constitución y de España, que aportemos nuestras ideas, porque hay muchísimo talento fuera de los partidos que ha sido desperdiciado. En el mío yo siempre suelo citar, en exteriores, solo en exteriores, está Marcelino Oreja, Pérez Llorca, Matutes, Piqué, Ana Palacio. En el PSOE tiene usted a Joaquín Almunia, a Pedro Solbes, a Jáuregui, a Sebastián, a Sevilla. Todo eso es algo que España no puede desperdiciar en un momento tan crítico como esto, con los separatistas avanzando a tambor batiente, con el proyecto europeo en discusión y en proceso de refundación y en un mundo que está en un cambio de vértigo. Y yo creo que toda esa gente que ya no queremos nada de la política, porque lo hemos sido todo en política, de un lado y de otro tenemos nuestra vida resuelta, pues yo creo que eso es un talento que no se puede desperdiciar y eso es lo que Ortega decía en el 30, que todas las personas de buena voluntad tienen que colaborar a sacar a España de la situación en la que está. Mire, hay una cita de Unamuno que a mí me encanta en el 13, que se llama, en un artículo que se llama La voluntad nacional, que dice, me preguntó un extranjero qué era lo que España quería y le contesté, España no quiere nada.
quiere que la dejen en paz. Y dice Unamuno, y así hasta Dios la ha dejado de su mano. Y de lo que se trata es de volcarse sobre esta España sin pulso y ponerla a marchar otra vez como la gran nación que siempre ha sido y que siempre será. José Manuel García Margallo, ha sido un placer tener esta charla, esta pequeña entrevista a estas horas de la noche. Gracias por haberos atendido, suerte y buenas noches. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas buenas noches. Buena suerte y buenas noches, que es la expresión clásica. Efectivamente. Bueno, no sabía usted que íbamos a acabar una entrevista emulando usted a Zapatero. Eso está muy bien. No es de Zapatero, es de una película americana hace mucho más antigua, ¿eh? Lo sé, pero quien la hizo, digamos... originales tuvo las justas. Pero sabe usted que Zapatero en un debate con Rajoy lo utilizó. Pero bueno, está muy bien eso, es una nueva faceta que desconocíamos de usted, ministro. Gracias. ¿Cuál? No, bueno, en fin, vamos a dejarla ahí. Gracias, ministro. Bueno, interesantes palabras de José Manuel García Margallo. No sé si alguna reflexión al respecto. Él, desde luego, ha desvelado quién es su candidato, Pablo Casado, así se lo hizo saber ambos, pero yo no sé si hay alguna duda sobre quién puede ganar la semana. Ayer incluso hicimos una apuesta en el gato, no sé si queréis que la reeditemos, pero ¿quién veis favorito? Yo creo que el controlar la votación va a ser imposible, es decir, que yo tengo experiencia en muchos congresos hoy, es muy difícil manejar el voto de nadie. La gente va a votar en urna, mucho más en la derecha, que es gente que tiene su cultura, que tiene sus intereses y no deja que nadie le audite. Además, estos mandan poquito. Los 5 exministros que tiene Soraya, pues me parece que no tienen ningún ministerio ya. Son exministros como otros 300 o 400 que hay en España, pues unos por ahí. Entonces, no tienen ya mayor entidad. Esa es mi opinión. Entonces, puntear los 3.100, yo creo que esto... Lo que sí que tiene influencia las personas, pero no por el voto ni la urna y tal, ¿no? Entonces, la mayor digresión o guerrimandelismo que hay es Andalucía, que es la que dio el golpe, y de 200 que tiene Madrid tiene 475, cuando políticamente no ha representado nunca nada en el PP, que no ha representado en Madrid, que ha gobernado casi todo, ayuntamientos prácticamente siempre, menos Tino Galván y ahora Manuela, y la Comunidad de Madrid pues el 60% del tiempo, o el 70%, ya ni me acuerdo. O sea, entonces, y ese solamente representa 200, una atrocidad en términos democráticos, simplemente porque uno ha limpiado el censo y el otro no. Uno dice que tiene 140.000, pero si el PSOE de Andalucía, a la vez que más, en sus momentos máximos, tuvo 50.000, ¿pero qué me cuentas? Y ya era auténticamente clientelar. ¿Quién crees que va a ganar directamente? Balbás, te lo tengo que preguntar porque hay algo... Está absolutamente abierto al 50%. Que Casado, si organiza bien las huestes, que yo no conozco exactamente cuántos, de Cospe, pero que según veo tiene muchos, porque tiene mucho en Galicia, que es muy importante, porque también hay un guerrimandelismo a favor de Galicia, no solo de Andalucía, ¿sabes? Y en Valencia pues casi han empatado, son 500 votos la diferencia entre Casado y... Eduardo y Requeijo. De momento dice, para Balbás hay partido. Eduardo, Requeijo... Bueno, yo antes de entrar en materia sobre la porra que has planteado, Gonzalo, que a mí me importa una higa. Pues no participes, no pasa una nada. Higa la porra, no, pero participaré por una cuestión de disciplina de cara al director del programa. No, a mí, vamos. Pero vaya por delante que a mí me importa una higa. Lo sabemos y lo ha reiterado en diferentes ocasiones. Están asustando a todo el mundo con el espantapájaros de que si el PP desaparece, se hunde España. Falso. Desapareció la democracia cristiana italiana, desapareció el Partido Socialista italiano y la bota sigue ahí flotando y no ha pasado nada. Bien, vamos a ver. A mí hay una frase que ha pronunciado Margallo que me ha dejado perplejo. Tan perplejo que nos hemos mirado Alejandro Requeijo y yo, ojopláticos. Ha dicho Margallo que en sus conversaciones cotidianas, diarias, con el amigo herido que está pasando un mal momento, Mariano Rajoy le dijo, ¿no queríais democracia? Pues ahí la tenéis. Toma los casos, ¿no? Es absolutamente revelador de cuál es el espíritu de Mariano Rajoy, de cuál es su voluntad. ¿No queríais democracia? Toma 3 tazas. Que sí. En vez de mi dedo, democracia. Ahí la tenéis. Bueno, vamos a ver, no es creíble ninguno. Yo creo que va a ganar Soraya porque es la que tiene los resortes del poder, o por lo menos el eco, la inercia, el rebufo del poder, y encarna el poder de momento. Bien, esa es la porra. A mí, ninguno me parece creíble.
Ninguno me parece creíble porque, vamos a ver, ahora prometen todos la regeneración, incluso la refundación, y volver a los principios que hicieron grande al PP antes de 2011. En 2011. Bien. En 2011, 186 diputados en el Congreso. Gobernaban 13 comunidades autónomas de las 17 que hay. 40 ciudades capitales, innumerables ayuntamientos medianos y pequeños, ayuntamientos menores respecto de las ciudades capitales, y mayoría absoluta en el Senado. Esos principios y esos valores que con esa mayoría absoluta inédita, nadie desde la muerte de Franco ha tenido tanto poder en su mano como tuvo el PP en 2011. Repito, y no me llames pesado, para que la gente lo visualice, 13 comunidades autónomas de 17, 40 ciudades capitales, innumerables ayuntamientos menores, sin desdeño, menores, y mayoría absoluta en el Senado, y el programa electoral que les llevó a tener ese poder en las manos, lo tiraron a la papelera. Y configuraron la tercera legislatura de Zapatero. De la mano del que ahora dice, ¿no queríais democracia? Pues ahí la tenéis. A ver, Requeijo, es evidente, es claro, ver, y no hace tanto, es 2011, hace 7 años. Lo que pasa es que yo creo que ahí, Eduardo, haces una trampa, porque claro, tú atribuyes esa ola popular en favor del Partido Popular en un programa electoral que yo dudo mucho que de los 11 millones de votantes que tuvo el Partido Popular en 2011 se lo leyesen 2. Ah, yo hago trampa y tú no. 2 personas. No, lo que quiero decir, yo hago trampa y tú no. Lo que quiero decir es que ahí hubo mucho voto, como sabes, de rechazo a las políticas de Zapatero. Como siempre ocurre, claro. Alejandro, eso es el denominador común. Pero voy a estar de acuerdo con una cosa que es que es una palabra muy complicada y que siempre que la intento me sale mal, que es la desideologización de la política. Y se ha demostrado que muchas veces hace falta darle a la gente un proyecto, una idea, una ilusión, y ahora mismo estamos viendo cómo el gobierno de Sánchez hará políticas que habrá mucha gente que no le gusten, pero habrá otras muchas a las que sí que le gusten, y sobre todo van a marcar una agenda, y con esa agenda van a conseguir 2 objetivos, que es aislar al Partido Popular, si no como un partido sin alma y sin ideología y sin capacidad de reacción, sí como un partido que pues cada vez que proteste contra esas políticas van a tener muy fácil el discurso en contra de mirad, son la derecha más extrema de Europa. Es algo que ya ensayó Zapatero y no le salió electoralmente mal. Y por otro lado también le arrebatan, lo hemos dicho aquí alguna vez, la bandera a Podemos de esa izquierda que le estaba arrebatando. Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí el Partido Socialista está siendo absolutamente contrario a lo que fue el Partido Popular, no solamente porque ideológicamente sean diferentes, sino por la manera de entender el poder. Es decir, yo llego al gobierno y gobierno. Eso, que es una idea que vendió Rajoy, como yo lo que voy a hacer es previsible, al final con el tiempo se le volvió en contra. Y luego sí que es verdad que yo creo que ahí Margallo nos ha hurtado una respuesta a una pregunta que le ha hecho Gonzalo, y es que si habla con él todos los días, como mínimo tiene que saber cuál de los dos le gusta más. Y eso sería cuanto menos interesante. No sé si sería contraproducente para el candidato favorito de Rajoy, porque en el momento en el que lo dijese lo mataría, pero bueno, no se ha mojado. Pero si no vota, Fernando, no va a tener efecto numérico. Venga. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde? No, pues venga, empieza el cronómetro, si te parece. Como hay una apuesta de por medio, digo. Ah, con la apuesta si quieres. ¿Quién crees que va a ganar el Congreso? Bueno, yo creo que está muy igualado, efectivamente, que está abierto, sin duda, pero creo que va a ganar Soraya Sáenz de Santamaría. Está proyectando una cierta imagen, esa candidatura de consenso, toda esta historia que no es más que porque los políticos viven de eso, de proyectar una imagen que da igual lo que haya detrás. De la misma manera que no me creo nada de la pretendida ideología del señor Casado. Absolutamente nada. Está ocupando un nicho determinado en política. Hay que vender zapatos del 44, pues yo los vendo, los fabrico y los vendo y se acabó, y me disfrazo de lo que sea. No me creo nada porque el señor Casado, ¿cuántos años lleva en el Partido Popular? En un Partido Popular que no tiene absolutamente nada que ver con lo que le está diciendo que quiere hacer. Entonces, ¿por qué ha estado 20 años en el Partido Popular? Me pregunto. Si hubiera aplicado otro 155, si dice que está a favor de la vida, si quiere que no sé qué gente esté en su partido, si todo lo que ha hecho Mariano Rajoy, al parecer, en fin, y Aznar incluso, él dice que no comulga con eso, y luego, sin embargo, se muestra orgulloso de su paso por esos gobiernos de Aznar y de Rajoy. Que me lo explique. O sea, está ocupando un espacio. Evidentemente que él entiende que hay una demanda de eso, y por tanto es lo que está haciendo. No me creo a ninguno de los dos. Ninguno de los dos tiene ideología. Pero uno es peor que otro porque aparenta tenerla. Puestos a eso, prefiero quien de forma descarnada se muestra como es una revista que llega a un partido del que se quiere apropiar.
Sencillo. Soraya. Evidentemente, evidentemente. Y en ese sentido creo que engaña menos. Soraya ya no puede engañar a nadie, más que al que se deje engañar. Ahora, si nos seguimos dejando engañar por alguien como Pablo Casado, pues el otro día dije lo que dije, que cuando te engañan una vez la culpa es de quien te engaña, pero cuando te engañan dos la culpa ya empieza a ser tuya. Pero yo creo que va a ganar Soraya por el manejo que tiene efectivamente de amplios sectores del partido, porque lo que es el manejo del partido de María Dolores de Cospedal ha demostrado que mucho no lo maneja, ni siquiera en su feudo ganó por lo que se presumía y desde luego en otros sitios no fue suficiente como para que Pablo Casado quedara por delante de Soraya, que en teoría era su enemiga, por tanto, en fin, no creo que pueda ganar Pablo Casado, aunque entiendo que es verdad que va a estar muy igualado y que la forma de votar, la forma de la votación le va a ayudar. Sin embargo, también digamos una cosa, estamos hablando de las primarias que se producen en los partidos políticos, en los viejos partidos políticos del PSOE y del PP, y ya estamos viendo cómo hacen primarias. En un caso el PSOE cuando ganó uno lo quitó por las bravas y puso a otro, y ahora el Partido Popular lo que hace es, lo que a mi entender es una estafa, porque lo que se está haciendo en segunda vuelta es un reaseguro de por si acaso la militancia se vuelve loca en la primera, es decir, es un procedimiento que tiene democrático bastante poco, por otro lado, además de todo lo que ha dicho el señor Margallo, que tiene razón en cuanto a la tomadura de pelo que ha sido esto de 800 y pico mil votantes. En fin, se hablaba antes de las frases, por terminar, de las frases que se han dicho, y yo quiero recordar también una que dijo el señor Casado aquí, que fue, te acordarás, Gonzalo, dijo que Intereconomía era muy útil cuando nosotros estamos en la oposición. Esto lo dijo Pablo Casado, sí. Yo creo que ahí fue una especie de lapsus, de reflejo, no sé si reflejo pavloviano o lapsus freudiano, pero en cualquier caso, revelador. A ver, un momento, de lo que vamos a anida. recordarlo, porque no lo ha visto, porque no solo ha sido Casado, muchos otros, lo vemos, venga. Yo siempre lo recuerdo, mi primer programa fue El Gato de Agua, creo que fue por el año 2005, de eso ha llovido, ¿no? Espero que ustedes sigan haciendo su labor porque vamos a vivir tiempos terribles, muy difíciles, en que la pedagogía y la claridad van a ser fundamentales. Como lo dijo antes, que Rajoy estuvo aquí antes de ser presidente, yo, cuando sea presidente, el 6 de julio no tenéis programa porque es jueves o es viernes. Sí, no, pero si se compromete usted a venir, lo hacemos. El 5 no, porque voy a estar celebrando las elecciones y mi cumpleaños, pero el 6 sí. Sí. Yo os agradezco muchísimo la labor que hacéis. Yo creo que ahora vais a volver a tener una responsabilidad muy importante. Pero no hagan lo mismo que Rajoy. No, pero el 6 sí. ¿El 6 vendría aquí? Sí, sí. Pues venga, hacemos un programa especial con el flamante ganador. Claro que sí. Como seré líder, por favor, ir preparando una ración de esas de piropos. Porque... Sí. Bueno, aquí no somos muy de adular al líder. Pues claro, parece que es que todo eso nos parece bien, y como por otra parte la mayoría de los medios de comunicación, con la honrosísima excepción de ustedes, están absolutamente tomados por la ideología dominante, que no es otra que el socialismo. Cuando estamos en la oposición, Intereconomía se convierte siempre en una referencia para muchos de nuestros votantes y afiliados. Fernando. Que decía que yo creo que ya está bien de tomadura de pelo, ¿no? Entonces me parece que es, incluso tal y como se formula, me parece que por su parte, desde luego, roza la indignidad. En todo caso, hay los dos grandes partidos, los dos viejos partidos, el PP y el PSOE, creo que tienen, no sé si una mala costumbre, pero creo que tienen en todo caso la idea como que los votantes son suyos. Y que son como la ganadería, que llevan las dos PES o la PSOE grabadas a fuego en el lomo, y se les han ido, pero por defecto propio, es decir, porque no han sabido hacer las políticas adecuadas, pero están en recuperarlos. Y entonces ellos creen que en cuanto vuelvan a echarles la carnaza necesaria, van a recuperar esos votantes descarriados que se han ido a Ciudadanos, que se han ido a Vox, o en el caso del Partido Socialista que se han ido a Podemos, lo cual quizá en el caso del PSOE pueda ser más verdad. Pero la gente hoy, sobre todo la gente joven, la gente por debajo de los 50, 45, 50 años, ya no ve las cosas así. Es decir, ya ven al PP y al PSOE como dos dinosaurios. No los ven como los partidos, digamos, que patrimonializan el voto en España. Quieren otra cosa. Y yo creo que la inmensa mayor parte de los ciudadanos, o una buena parte de los ciudadanos en todo caso, no van a volver al redil en el que se les tomó el pelo. Lo veremos. Desde luego me parece interesantes reflexiones, pero claro, esto hasta que no vaya a unas elecciones no se va a poder demostrar, evidentemente. Concluimos con Jordi y nos vamos a las nuevas leyes ideológicas que está poniendo en marcha el PSOE. Venga. Sobre quién puede ganar, aquí los ha. Yo lo único que sé es que hubo un ordenador que antes del Mundial hizo 100.000 simulaciones y dijeron que
por este orden, quien podía ganar el Mundial era España, Alemania y Brasil. ¿Vale? Bien. Nos mataron ahí. Lo que son las posibilidades reales y todo eso, yo ya cada día creo menos. Por lo tanto, yo personalmente creo que va a ganar Pablo Casado. Aunque mi parte cerebrológica me dice que es imposible, que va a ganar Soraya. Pero yo creo que hay un zeitgeist, hay un espíritu del tiempo, donde entre Soraya y Pablo, yo coincido con lo que dices, yo creo que no es que veamos el mundo desideologizado, es que simplemente la gente lee muy poco, y se forma menos y lo que está es intentando medrar y no le da tiempo a formarse. Hay gente formada, pero entonces no se dedica a la política. ¿Lo dices por algún partido en concreto? No, lo digo en general, porque los fenómenos Macron, los fenómenos el del canadiense, el Trudeau. O sea, son gente que tienen una formación, pero no son ideólogos. No son ideólogos, son personas que tienen, algunos elementos ideológicos que los aprovechan y saben decodificar el momento político, el momento generacional. Pues Jordi, perdona, es que Albert Rivera acaba de retuitear una foto de Macron y de Trudeau juntos. Fenomenal, pero lo que estamos haciendo es una especie de petición de que vuelvan aquellos políticos fuertemente ideologizados, con sólidas convicciones políticas, y el mundo hoy en día es mucho más liviano, ¿vale? Pero incluso dentro de lo liviano, incluso dentro de lo liviano, hay gente que sabe decodificar esa realidad y presentar un proyecto. Pablo te puede gustar más o menos, yo no soy del PP, por lo tanto no soy sospechoso, pero evidentemente Soraya es una persona que es un recambio político y el otro es un poco de renovación. Como mínimo ha hablado de ideología. Como mínimo lo habrá hecho de una forma interesada, sabía que era el espacio donde él podía crecer, porque él tiene que aportar lo que uno aporta, pues trayectoria de gobierno, aporta conocimiento, aporta redes clientelares, aporta certezas, y el otro tiene que aportar ilusión y esperanza. Pero justamente como creo que estamos en un momento donde, como tú bien decías, hay una parte incluso de la gente mayor, no solo la gente joven, la gente mayor que quiere ver algo diferente. Y desde luego, entre Soraya y Pablo, si tú fueras una cata ciegas, pues dirías, hombre, para orientar el rumbo de un partido político en este contexto en el cual nos movemos, parece que sería mejor Pablo. Yo te digo una cosa, sus resultados electorales serán peores. ¿Los de Pablo? Sin duda. Yo tengo la convicción de que es así, también. Es decir, el discurso que él tiene es un discurso que es difícilmente un discurso ganador de mayoría. Es que es así. Entonces, me temo que eso va a impactar mucho, me temo, no lo digo, en fin, creo que eso va a impactar en el electorado del PP, sencillamente por esa razón, porque lo que se está votando no es tanto un presidente del Partido Popular, lo que se está votando es un candidato a la presidencia del gobierno, y esa es la cuestión. Yo creo que una gran cantidad de militantes del PP se van a dar cuenta, van a ver que el discurso de Soraya, o su ausencia, que me da lo mismo, pero que lo que representa Soraya está más por eso cerca. la campaña de Soraya ha estado fundamentada en Jordi Fernando, Aznar ganó con una mayoría absoluta en 2000 no es otro mundo. Y el programa electoral de Mariano Rajoy del año 2011, otra cosa es que llegase a la Moncloa y lo rompiese, pero era absolutamente rompedor en todo con los 7 años de ideología pura y dura de Zapatero. Con lo cual, oye, Pablo Casado, o sea, no es un giro más a la derecha de lo que ha sido ese programa electoral del 11. Rajoy si en vez de poner ese programa impuestos en el año 2011. Claro que mintió, y el programa electoral directamente, describe como quieras lo que hizo con el programa electoral. Pero ahí está plasmado. Pero que podía, es que está ahí. Lo que podía haber puesto el programa del Partido Comunista Polaco. Si es igual, le hubieran votado igual, pues la gente estaba hasta el gorro de Zapatero, que además había acabado ya engañando a los españoles con lo de la crisis y tal. Es decir, el programa, y lo ha dicho Alejandro y tiene razón. A ver, coño, que nadie se lee los programas, que el programa da igual, que la cuestión es que tú tienes o sea, no hay que aspirar a que se cumpla un programa electoral, Fernando. Es que me estáis dejando perplejo. Tú tienes a favor una corriente pública. Lo que tienes que hacer, sencillamente, hablando pronto y mal, es no cagarla. Es decir, ya está, aprovéchate de eso y no metas la pata. De eso se trata. Y es lo que hizo Rajoy, mire usted. O sea, no hizo otra cosa, pues se benefició de eso. Y luego, por supuesto que no cumplió nada. Hombre, Tierno Galván ya decía que en época electoral era lícito mentir. Repito, dijo lícito. No dijo que sucediera o que fuera tal o legal o ilegal. No, dijo lícito, con la carga moral que tiene eso. Por tanto, esto es a lo que estamos jugando. No nos hagamos de nuevas ahora. Los políticos utilizan eso, utilizan la imagen. Y por supuesto que mienten a la gente. Engañan a casi todo el mundo. Les da lo mismo, porque eso no les pasa factura, les pasa factura muy a la larga. Y además, si no hay una crisis de por medio, ni siquiera le pasa factura. Porque aquí ha pasado factura porque ha habido una crisis económica. Si no, ¿de qué? Por tanto, juegan con la mentira, juegan con la ilusión de la gente. Hacen programas que nunca se
se Pero, cumplen, Pablo, ni aspiran a cumplirlo. Pero Pablo, cuando habla de España, y cuando Soraya habla de España, no hablan de lo mismo. A ti te puede gustar más o menos, y digo, No, Pablo, y te repito que yo no pero soy es una impostura, sospechoso. pero es una impostura. No es Sí, hombre, impostura, sí, es una es- forma de gestionar lo público también. Oye, que esto no... Es una impostura el hecho absoluta. de oye, que esto no es... Pero que ya nos contaron el eso. Estado no Pero es, si es que ya nos lo gestionarlo como contaron. un gran abogado del Estado. Oye, que el Estado es hacer política. Claro, oye. pero es que tampoco lo va a hacer. Jordi, es que no lo va a hacer. Porque ya nos engañaron. Porque ya nos engañaron. Porque Jordi, ya nos engañaron, ya nos lo contaron, nos lo dijeron, hicieron lo que hicieron. Vamos a ver. Es más, ya ahora promete que lo va a hacer. político. Perdón un momento, José Luis, ya ahora promete que lo va a hacer. O sea, cuando Mariano Rajoy gana con aquel poder inconcebible en 2011, le entra un ataque de pánico ante lo que ha prometido en su programa electoral. Le entra un ataque de pánico, no tenía la menor intención de cumplirlo. Pablo Casado hoy, que recoge aquellas banderas, sabe que lo puede prometer con todo descaro, porque en el caso improbable de que gane las elecciones, no va a poder aplicarlo porque desde luego no va a sacar 176 diputados. Y se va a poner en el burladero de... Ya, sí, pero sí, tú, yo he pero prometido a Pablo esto. le vas a poder decir has No, incumplido lo que has prometido. O la idea que Sí, vendías bueno, de... claro. ¿no? Vale, ¿y a Soraya qué le vas a decir? Nada, ¿no? Claro, porque no. Pues sí. Soraya, sí. Si Soraya es un placebo. A ver, Balbás. Soraya es un El placebo problema- ideológico. El problema que Vale tiene... lo mismo para unas almorranas que para unas anginas políticas, Soraya. Es un placebo. Vamos a ver. Ideológicamente es un placebo. El problema que tiene Soraya frente Claro, es que es... a Casado y al revés es que Casado no ha estado en el aparato, vende la renovación y es de otra generación. Es un millennial. Por un año un millennial es. ¿Sabes? No es lo mismo. Esta chica, esta señorita, que tiene ya 48 años, ha estado 7 años en el gobierno. Ha sido la historia de un fracaso político de los más grandes que he visto en mi vida. Absoluto. Político. No he hablado de cifras económicas, luego podemos hablar de Hacienda, otra cosa. No, político. O sea, la derrota política de Mariano, con 185 escaños, del año 2011, enero del 2012, en plena ejecución, y no tomar ninguna decisión, es la derrota de un general que no sabe ni dónde está, no sabe ni el ejército que está, porque no atacó los resortes de la opinión pública en el 2012, 13, 14 y 15, que dónde había que... Pero Balbás, de Soraya lo sabemos, pero aquí lo que está en juego es Casado, no Soraya. Pero Soraya ya lo sabemos, es un desastre absoluto. No es Casado. Casado no estaba. O estaba en Intereconomía. Estaba en el gobierno. Balbás estaba y estaba ¿En qué callado. gobierno estaba? Porque cuando en las últimas... No, Sí. perdón un momento, Lleva Balbás. año y medio de vicesecretario, Balbás, hombre, que ¿no? no. Estaba... Sí, de vicesecretario de comunicación. Estaba O sea, y un estaba puesto irrelevante. Estaba callado. Sí. Y estaba callado. Pero porque podía haber cuando hablado. se produce Desde la el punto de curva... vista, Perdona sí, un pero momento. déjame que Cuando en te las diga últimas yo- elecciones... Bueno, un segundo. Publicidad Si y me enseguida interrumpes, seguimos es este imposible que yo pueda hablar. interesante debate entre Balbás y Eduardo García Serrano. Y por cierto, les vamos a enseñar lo que hoy ha requisado la Policía Foral Navarra en San Fermines. Se van a quedar ustedes, como yo me he quedado, absolutamente estupefactos para que vean esa inquisición que parece que estamos viviendo ya en pleno siglo XXI. Publicidad y estamos de vuelta. Bueno, quedan 2 minutos para medianoche. Balbás, concluyes con lo que querías decir del PP, por favor, que me gustaría concluir con una noticia de última hora. Que el PP, ante el fracaso político de la gestión de estos 6, 8 años, ¿no? 6, 7 años, o vende la ideología de centro-derecha, conservadora liberal, que se vende en toda Europa por las derechas actuales, o será barrido por los ciudadanos de turno, ahora algo vos más por la derecha, y algunos para vender la misma reproducción pues votan PSOE. Es que para lo que ha vendido el ministro de Hacienda que han tenido, que probablemente ha sido el más izquierdista de todos los ministros Sin lugar a dudas. que ha habido en los 40 años en cuanto a la presión fiscal, sobre todo sobre las pymes y sobre las clases medias, más que Montoro, es que ha sido difícil. Bueno, 40 años. Es medianoche ya y me gustaría irnos a ver, Requeijo, si nos puedes dar a ampliar la información. Una noticia de última hora es que antes lo comentabas al comienzo del programa, que habían detenido a un histórico comisario de la policía, se llama García Castaño, por su supuesta vinculación en una trama, en la conocida como trama Tándem, que está también Villarejo. Saben ustedes que hay detrás delitos supuestos de blanqueo de capitales. ¿Qué nos puedes contar de García Castaño, Requeijo? ¿Qué sabemos de esta operación? ¿Quién era García Castaño? Bueno, pues vamos a ver. Enrique García Castaño es un comisario principal, tiene, yo creo que ahora mismo 62, 63 años, es decir, le quedaba
en torno a 2 años para jubilarse, 2-3 años para jubilarse, por lo tanto es un comisario pues de una generación veterana, de esa generación a la que pertenecían también pues otros nombres como es el de Villarejo, por ejemplo, y no es un comisario especial dentro de la policía que ha atesorado muchísimo poder y muchísimo conocimiento durante los últimos mínimo 20 años, ha ocupado una plaza fundamental dentro de lo que es la Comisaría General de Información, que es la Unidad Central de Apoyo Operativo, la UCAO. Es una unidad muy sensible que sirve básicamente para trabajar fuentes dentro de la lucha antiterrorista, tanto ETA hace unos años y sobre todo el terrorismo yihadista en los últimos años, y también es la unidad a la que se recurre o le recurren las unidades de investigación para que le proporcionen micrófonos, para que proporcionen balizas de seguimiento, distintos equipos de vigilancia. Es decir, es una persona que durante muchísimos años ha conocido prácticamente todas las investigaciones sensibles que se hacían en la policía. Y es verdad que tenía relación con Villarejo. No sé si recordáis aquel episodio que saltó a la prensa de un encuentro con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sí, en un bar donde hablaban del ático. Bueno, pues quien estaban en esa cita con el expresidente eran el comisario José Villarejo, actualmente en prisión, y Enrique García Castaño, hoy detenido. ¿Qué quiere decir eso? Que ocupando esa plaza habrá hecho muchísimas labores que nunca se han conocido en favor de la seguridad del Estado y que luego también ha tenido conocimientos muy sensibles de operaciones que, si se confirma, pueden haber sido utilizadas de manera cuanto menos dudosa, ¿no? Pero esto es gordo, Requeijo, porque ha sido una agentes de asuntos internos quien le han detenido en una operación liderada por anticorrupción. ¿Puede tener algo que ver esta detención con la información que hoy se ha publicado de esas grabaciones que hizo Villarejo a Corina? ¿Tú ves algún tipo de relación, causa-efecto? Que hay una causa-efecto en el sentido de que sea, pues sale esta filtración y entonces nosotros en consecuencia detenemos a alguien del entorno de Villarejo. Yo no tengo pruebas para afirmarlo. Me costaría mucho creer que los poderes del Estado se rigen por ese tipo de parámetros. Lo que sí que tiene relación en principio, según nos dicen las fuentes policiales, es con la operación Tándem. ¿Qué es lo que se investiga para que lo entienda la gente? Se investiga las actividades que Villarejo hacía valiéndose de su condición de policía para actuar como detective privado y tener una serie de beneficios económicos por esa actividad privada que utilizaba o en la que se movía valiéndose de sus contactos en la policía. Claro. Entonces, bueno, habrá que investigar y determinar responsabilidades. Bueno, pasan 2 minutos de la medianoche, aquí me he dejado varios temas por tratar en el gato, en fin, que lo abordaremos mañana. Nosotros desde Barcelona, que ya lo saben, les recuerdo que estaremos a las 8 de la tarde en el Hotel Atenea, en la calle Joan Güell, en el número exacto 200, a ver si aparece en pantalla, bueno, 207, 211. Estará Julio Ariza en una charla coloquio ahí con todos los miembros del Club de Amigos que deseen acudir. Yo acompañaré a Julio y también a toda la gente que esté ahí, así que será un auténtico placer compartir tiempo, rato, tomaremos una copa de vino en esta noche que yo creo que puede ser muy interesante para hablar de la realidad que se vive en Cataluña. Pueden apuntarse todavía en el 91 616 24 64 o escribiendo un mail a club@intereconomia.eu. Si no les cogen el teléfono ahora, que creo que no hay nadie en la centralita, dejen su mensaje y mañana les devolverán a primera hora la llamada. Les animo a que vengan, yo creo que va a ser interesante compartir este par de horas, 3 horas, las que sean, como si tenemos que estar hasta largas horas de la mañana. Bueno, no hay tiempo para más. Hablaremos de estas leyes ideológicas, cortina de humo, que está haciendo el gobierno de la moción de censura, el gobierno de los 84 diputados. No sabemos si para mantenerse ahí o lo que sea, pero es brutal. Quieren cambiar la ley de educación, acabar con la ley con la educación concertada, con la educación diferenciada, esta comisión de la verdad, la memoria histórica, a todo aquel que discrepe de la versión oficial socialista sobre lo que ha sido la guerra civil, el franquismo, penas de hasta 2 años de cárcel, un auténtico disparate. Señores, no hay tiempo para más. Requeijo, gracias por haber estado esta noche en el gato. Fernando Paz. Muy buenas noches. Un placer, muy buenas noches. Balbás. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Eduardo García Serrano. Dentro de poco estaré en la cárcel. ¿Por qué? Te lo puedo garantizar. Pues 2 añitos, en la sombra. 2 añitos. Dentro de poco estaré en la cárcel. Jordi Cañas, gracias por haber estado aquí. Muy buenas noches y a todos ustedes, gracias por su confianza. Mañana el gato puntualmente a las 10 menos cuarto de la noche en esta edición veraniega. Adiós, que disfruten.